so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down. Let me down. Bienvenido a Olimpo Novelas Fanfic, historias que nacen de la pasión y viven en tu imaginación, romance, drama, fantasía y giros que no vas a olvidar. Suscríbete y déjate llevar. Los personajes, mundos y elementos originales mencionados en este video pertenecen a sus respectivos creadores o compañías. Este contenido es una obra de ficción sin fines de lucro, creado por y para fans. No reclamo la propiedad de ninguna franquicia o material con derechos de autor utilizado. Chapter 21. Van se despertó temprano a la mañana siguiente y echó un vistazo rápido al registro del sistema. Observó que no había muchos cambios en el afecto de Milan, pero el de Chloe había aumentado durante la noche. Al ver la extraña descripción deseo de acariciar, Van cerró rápidamente el registro. Pasó unos minutos lavándose la cara y usando agua del decantador de reposición. Después, realizó un mantenimiento rutinario a su equipo antes de bajar. Al prepararse para salir de la posada, notó a alguien nuevo en el mostrador. Era una chica humana, de unos 17 o 18 años, con el cabello negro cuidadosamente recogido en una larga trenza que le caía sobre el hombro. Sus ojos morados parecían ligeramente caídos hacia el final, dándole una expresión amable. Al notar su presencia, sonrió amablemente y saludó con la mano. Van le devolvió la sonrisa con un breve asentimiento al salir de la posada. Hoy era un día importante y quería madrugar. Si ella era una empleada permanente de la posada, tendría tiempo de sobra para interactuar con ella en el futuro. Se giró para caminar hacia la enorme torre en el centro de la ciudad. Hoy planeaba entrar en la mazmorra por primera vez. Mientras avanzaba por el camino, no pudo evitar acelerar un poco el paso. Por el camino, varias personas lo miraban con curiosidad, pero ya se preocuparía por eso. Casi había usado parte de su OP acumulado para comprar ropa nueva, pero quería ver qué tan lejos podía llegar en la mazmorra con su equipo actual. Si las cosas se complicaban más de lo esperado, mejoraría su equipo antes de intentarlo de nuevo. Gracias a su ritmo acelerado, logró llegar a la torre en menos de 20 minutos. Antes de entrar, miró hacia arriba para contemplar la vista desde la base. Recordó del manga que la torre había sido construida por los dioses para sellar la mazmorra que se encontraba debajo. Debía tener 50 pisos y, desde donde se encontraba, casi parecía perforar el cielo. Podía ver la cima, pero era casi un borrón que desaparecía en la atmósfera superior. No podía imaginar cuánto tardaría en llegar a la cima. Van entró al primer piso de Babel y se sorprendió al ver la cantidad de aventureros presentes. No fue el único que decidió entrar a la mazmorra a primera hora de la mañana. Observó el bullicio antes de dirigirse a un escritorio cerca de la escalera que descendía a la tierra. Al entrar por una de las ventanas abiertas, Van conoció a su primer elfo en este mundo. Un elfo masculino, de unos 178 centímetros, con cabello dorado y ojos verdes, se alzaba. Sus rasgos faciales, muy suaves, daban cierta ambigüedad a su género, pero su estilo y su porte respondían a cualquier pregunta que pudiera surgir. Su cabello corto y peinado hacia atrás le daban un aire principesco, y la expresión de sus ojos era inteligente e intimidante. Al notar que el niño humano se acercaba, Nicholas Grimm le hizo señas para que se acercara. Tenía buena memoria para las caras y solía estar apostado fuera de la mazmorra, así que supuso que probablemente se trataría de un nuevo aventurero o un trabajador independiente. Aunque no le preocupaba mucho, sabía que la muerte de aventureros en la mazmorra perjudicaba las finanzas del gremio. Buenos días. Supongo que querrás información sobre la mazmorra antes de entrar. Van asintió mientras observaba el peculiar aura verde que emitía la recepcionista elfa. Muy bien, puedes intercambiar 100 balis por un mapa de los primeros 4 pisos de la mazmorra. Aunque la distribución cambia en los pisos más profundos, los niveles superiores se mantienen relativamente constantes y actualizamos los mapas semanalmente. Para quienes juegan por primera vez, es uno de nuestros artículos más recomendados. También tenemos varios volúmenes que cubren la ecología y las debilidades de varios monstruos. Van escuchó mientras el elfo intentaba ofrecerle varios artículos para comprar.
Tras seleccionar libros sobre kobolds y lagartos de mazmorra, el hombre comenzó a explicar otros peligros que podrían aparecer en la mazmorra. Van se sorprendió con la cantidad de detalles que el hombre puso en su explicación y le pidió a Sis que llevara un registro para que pudiera revisarlo más tarde. Finalmente, el hombre le pidió a Van que completara sus datos, como la dirección y el tiempo estimado de estancia en la mazmorra. Le dijeron que si no salía dentro del plazo escrito, esperarían 72 horas antes de informar a las personas de la lista de contactos de su desaparición. Después de todo lo dicho y hecho, Van finalmente entró en la mazmorra. El primer piso era un camino amplio con paredes de un azul salobre y un peculiar suelo de un verde apagado. Van no era el único que caminaba por el sendero, pero todos parecían mantenerse en sus respectivos grupos, así que no se molestó en molestarlos. Aunque esperaba encontrarse con monstruos nada más entrar en la mazmorra, estos aparecieron con poca frecuencia y fueron eliminados rápidamente por otros. Creando cierta distancia entre él y los demás grupos, Van se abrió paso por un pasillo que se desviaba del camino principal. En ese momento, intentaba mapear todo lo que podía usando la función de mapeo automático del sistema. Todo lo que se encontraba dentro de su campo de visión se actualizaba con detalle en el minimapa que se mostraba en la periferia de su visión. Intentó no concentrarse demasiado en el mapa, ya que no aumentaría su progreso e incluso podría distraerlo. Sabía que se convertiría en un recurso valioso cada vez que intentara retroceder en el futuro y se conformaba con revisarlo periódicamente. 15 minutos después de su primera inmersión, Van finalmente se topó con un monstruo. 8 metros más adelante, la pared pareció abrirse y escupir una figura que reconoció al instante. Con la criatura familiar a la vista, Van equipó su arco y despachó al goblin con una sola flecha. Acercándose al área donde cayó el puente, Van se inclinó para recoger el cristal que había quedado atrás. Puede que tenga que adentrarme más en la mazmorra si quiero ponerme a prueba. Los goblins en grupos pequeños ya no representan ninguna amenaza para mí. Van. ¡Cuidado! Al oír el grito de Sis en su mente, Van saltó hacia adelante y rodó por el suelo. Se puso de pie de golpe y vio a la criatura que acababa de intentar atacarlo sigilosamente. En el lugar que acababa de ocupar, había un segundo goblin empuñando un pequeño garrote de madera. Van vio detrás a otros 2 goblins que salían disparados de la pared. El goblin más cercano se abalanzó sobre él y Van tuvo que reabrir la distancia para apuntar. A diferencia de los goblins de la superficie, este parecía mucho más rápido, pues pudo acortar fácilmente la distancia hacia Van, quien retrocedía. Blandiendo su garrote, Van logró interceptarlo con su arco antes de patearlo durante el forcejeo. Antes de que el goblin pudiera recuperar el equilibrio, Van le disparó una flecha, convirtiéndolo en polvo. Sin dudarlo, continuó ampliando la distancia y disparó 2 flechas más a los otros goblins que intentaban acercarse y atacar. Ambos se convirtieron en polvo mientras Van exhalaba un suspiro que había estado conteniendo. Miró atentamente a su alrededor para ver si había otros goblins intentando acercarse sigilosamente. A diferencia del bosque, donde podía aprovechar el terreno para matar goblins sigilosamente, en zonas abiertas como esta, donde los monstruos aparecían libremente, debía estar siempre alerta. Cuando la mazmorra liberaba monstruos, era casi silencioso, y Van casi pagó el precio de su negligencia. Aunque pensé que los goblins no representaban una amenaza, casi me vi obligado a tragarme mis palabras, el hecho de que los goblins puedan aparecer tan cerca hace que el arco sea menos efectivo. Dependo demasiado de atacar cosas a distancia, lo cual no es adecuado para alguien que va solo a la mazmorra. Van reasignó su arco a la ranura secundaria y equipó la daga que había recibido al llegar a este mundo. No la había usado desde que se separó de los centinelas goblin, y su bajo poder de ataque la hacía poco fiable si quería luchar contra monstruos más fuertes. Hermana, por favor, filtra la lista y compra una daga que sea aproximadamente el doble de fuerte que esta. No, espera. En lugar de una daga, haz una espada. Tiene mejor alcance y se ve mucho más genial que un cuchillo pequeño. Confirmado, compra de espada rúnica de Tama de Gané por 2000 OP. Para entonces, Van había ahorrado un total de 51.790 OP, así que no le preocupaba perder 2000. Lo que le llamó la atención fue la gran espada negra que había aparecido ante él. Su longitud total era de 130 centímetros, y la hoja ocupaba 3/4 partes de ese total. Al recogerla, se sorprendió de lo ligera que parecía en comparación con su tamaño. Echando un vistazo a su alrededor, Van se quedó de espaldas a la pared para poder ver a cualquiera que se acercara.
Después, decidió inspeccionar rápidamente la nueva espada. Espada rúnica de Tama de Gané. Rango A, magia. Ranuras 2. P.A.T.K. 510-50. M.A.T.K. 180. Una espada forjada incontables veces por un joven herrero del lejano oriente que aspiraba a ser el más grande del país. Tras su muerte, su amigo encantó la hoja con una técnica ancestral con la esperanza de que su sueño se hiciera realidad. Van se sorprendió del poder de ataque de la espada, pero tenía sentido dado su mayor tamaño. La practicó un par de veces, y aunque se sentía ligera, sus brazos empezaron a cansarse con el tiempo. Tendré que concentrarme en asestar golpes decisivos si no quiero cansarme. Pero puedo usar esto como una oportunidad para avanzar en mi entrenamiento. Como última prueba antes de continuar, Van comenzó a canalizar su energía fuente hacia la espada mientras observaba sus estadísticas. Parecía consumir mucha más energía que el arco y la flecha, pero notó que, a medida que las runas comenzaban a brillar, la espada se volvía más ligera. Además, el ataque P de la espada se mantuvo sin cambios, mientras que el ataque M pareció aumentar rápidamente. Van continuó canalizando magia en la espada hasta que todas las runas comenzaron a brillar. La hoja empezó a vibrar y, cada vez que la blandía, la sentía tan ligera como una pluma en sus manos. Lo más genial era cómo la espada dejaba un rastro de luz dondequiera que la blandía. Notó que el ataque M era ahora de 1800, 10 veces su valor inicial. Curioso por el efecto, decidió atacar la pared más cercana. En el momento en que la espada tocó la pared, Van se sorprendió. El impacto esperado nunca llegó y la espada pareció atravesar sin esfuerzo la densa pared de la mazmorra. Parecía que la magia no solo reducía el peso, sino que también aumentaba el filo de forma desmesurada. Incluso siendo un novato en la esgrima, si lograba acertar, probablemente podría matarlo. Maravillado por lo poderoso que era un objeto que costaba 2000 puntos, Van decidió acumular todo lo posible para el futuro. Seguiría comprando consumibles y mejorando su equipo cuando fuera necesario, pero ahora su objetivo era comprar un objeto que costaba 100,000, no, 1,000,000 de OP. /misión activada misión. El nacimiento de una leyenda rango SS. Los héroes son tan famosos como las armas que empuñan. Incluso un humilde escudero puede convertirse en leyenda al empuñar una espada forjada por los dioses. Condición. Intercambia 1.000.000 de OP con el sistema para obtener un arma aleatoria. Recompensas. Función gacha desbloqueada, 10 una gacha premium, 1000 karma condición de falla. Muerte, pasan 12 meses 364 de 23H58M, gasta más de 100, 000 4997, 100, 000 penalización. Se destruyen todos los artículos del inventario. La función de la tienda queda deshabilitada durante 12 meses. Los artículos de equipo quedan malditos durante un mes. Los artículos malditos no se pueden eliminar. Van sonrió. Si el camino quería desafiar su convicción, no lo defraudaría. Se giró hacia las profundidades de la mazmorra y siguió caminando. Chapter 22. Van se adentró más en la mazmorra hasta encontrar una escalera que conducía a las profundidades. Tras una breve vacilación, decidió bajar para probar su nueva espada. Continuó hasta que la escalera se abrió a otro piso. Al mirar más allá de la puerta, vio que la escalera continuaba más adelante, pero al intentar pasar, sintió una resistencia que se lo impedía. Extendiendo la mano a modo de prueba, sintió una membrana que se volvía cada vez más resistente con la presión que aplicaba. Por curiosidad, incluso retrocedió y blandió su espada para intentar atravesar la barrera invisible. Aunque al principio pareció cortar con facilidad, tras avanzar 30, 40 centímetros, sintió un repentino rebote. Sorprendido, la espada salió despedida y Van sintió una cálida sensación proveniente de su mano entumecida. Al bajar la vista, vio sangre goteando de la piel entre el pulgar y el índice. El rebote había cortado por completo la suave carne entre ambos dedos. No lo pensé bien. Pero al menos pude comprender un poco los límites de mi espada. Puede que tenga mayor filo, pero una fuerza de resistencia lo suficientemente fuerte puede superar el encantamiento. Después de tratar su herida con una poción curativa de bajo grado obtenida del sistema, Van continuó hacia el segundo piso de la mazmorra. El segundo piso era muy similar al primero. La mayor diferencia residía en la gran cantidad de caminos por explorar. Al comenzar a explorar, Van finalmente se topó con su primer monstruo.
De unos 130 centímetros de altura y cubierto de un pelaje grisáceo y sarnoso, Van identificó a la criatura como un kobold. Tenía cabeza de perro y parecía tener una expresión perezosa mientras se arrastraba por el pasillo. Aunque por un momento lo invadió el instinto de usar el arco, Van rápidamente descartó la idea. Adoptó la postura que consideró adecuada y comenzó a caminar torpemente hacia el kobold. Al notar su presencia, el kobold miró al humano que se acercaba antes de lanzarse a una carrera frenética. Era mucho más rápido que un goblin y poseía la habilidad de correr a 4 patas, lo que aumentaba su capacidad para realizar cambios de dirección repentinos. Una vez dentro del alcance, Van intentó blandir su espada en la trayectoria del kobold. Mientras la espada trazaba un arco en el aire, el kobold usó sus ágiles movimientos para esquivar fácilmente la trayectoria de la hoja. Aprovechando el momento en que perdió el equilibrio durante el golpe, el kobold saltó a su estómago y comenzó a hundir sus afilados caninos en la carne del abdomen de Van. Antes de que pudiera reaccionar al repentino dolor, el kobold comenzó a sacudir la cabeza de un lado a otro, intentando arrancarle la carne del estómago a Van. Presa del pánico, Van dejó caer su espada e intentó sujetar la cabeza del kobold para impedir que se moviera. Como respuesta, el kobold comenzó a usar las afiladas garras de sus manos para arañar con ferocidad, causándole laceraciones en el pecho y los brazos. A medida que el umbral del dolor seguía aumentando, Van sintió la familiar sensación refrescante extenderse por su mente mientras la sangre comenzaba a acumularse en su garganta. Reuniendo todas sus fuerzas, se giró hacia la pared y embistió con su cuerpo, con el kobold entre ambos, con toda la fuerza que pudo reunir. El kobold finalmente soltó la mandíbula del abdomen de Van, solo para cambiar su objetivo a su muslo izquierdo. Sintiendo el dolor proveniente de su pierna, Van usó lo que le quedaba de consciencia para equipar la daga que tenía guardada en su inventario. Tomó la daga y comenzó a apuñalar la espalda del kobold una y otra vez hasta que finalmente se convirtió en polvo. Van se desplomó, de espaldas a la pared, y se miró el estómago, donde vio una sangre negra y profunda que manaba lentamente de lo que parecía ser su hígado. También vio la sangre carmesí brillante que fluía como una marea de los vasos sanguíneos y arterias desgarrados. Al ver la sangre brillante, comenzó a recordar cómo murió en su pasado. A medida que su conciencia comenzaba a desvanecerse, oyó un grito en su mente, pero no lo oía. Intentó concentrarse en la voz, pero la oscuridad que invadía su visión parecía impedir que el mensaje llegara. La sensación de frío que sentía en su mente comenzó a extenderse por todo su cuerpo. Empezó a temblar y a perder la sensibilidad en las piernas. ¿De quién es esa voz, hermanita? Lo siento, no te oigo. Van tosió sangre mientras intentaba hablar. Sus párpados empezaron a sentirse como plomo mientras luchaba por no cerrarlos. Por mucho que lo intentara, no podía mantenerlos abiertos. Sabía que si no lograba mantenerlos abiertos, algo terrible sucedería, pero no lograba reunir fuerzas. La oscuridad cubrió completamente su visión y finalmente dejó que sus ojos se cerraran por completo. Latido. 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 Van sentía una fuerza poderosa que intentaba atravesar la oscuridad. Ya había perdido toda sensibilidad en su cuerpo y no podía formar pensamientos coherentes. Pulsar. Pulsar. A medida que la sensación palpitante se intensificaba, empezó a ver imágenes. Acompañando cada latido, podía ver los diversos recuerdos que había acumulado en este mundo. Fue enviado de vuelta al tiempo en que llegó por primera vez al registro de Danmachi. Aunque tenía miedo, decidió vivir libremente para honrar los deseos de su madre. Pulsar. Pulsar. Vio sus 6 meses de duro entrenamiento, observando cómo hizo la transición de un animal de laboratorio demacrado a un cazador capaz que incluso podía derrotar a una tribu de goblins sin ayuda de nadie. Pulso. Pulso. Empezó a recordar a todas las personas que había conocido tras su viaje a la ciudad. El amable hombre de mediana edad en la puerta de la ciudad, Gregory. La recepcionista madura Fauna, la pequeña Millie que lo amonestaba por su propio bien. Pulso, pulso. Recordó a la pareja madre-hija, Milan y Tina. Aún quería aclarar el malentendido para que Tina no le temiera, incluso recordó el sabor fenomenal del plato llamado espagueti y a la aterradora Zoe, la mujer gato de pelo negro. Pulso, pulso. Así es, he experimentado tantas cosas desde que llegué a este mundo. La gente, los lugares y la comida, quiero experimentar más. No quiero que mi viaje termine aquí. No, me niego a dejar que termine. Pulsar, pulsar, pulsar romper.
Habilidad innata obtenida. Voluntad del emperador Van sintió que algo se quebraba en su mente mientras intentaba desesperadamente resistirse a la oscuridad. Apretó los dientes con tanta fuerza que sintió cómo se le quebraban las muelas. Se clavó las uñas en las palmas mientras abría lentamente los ojos. La sensación refrescante que emanaba de su mente pareció extenderse por todo su cuerpo. Usando su recién descubierta consciencia, Van abrió rápidamente su inventario y sacó una semilla de Senzu. Sintiendo la pequeña semilla en su mano, luchó por llevársela a la boca. Sintió que la oscuridad en su visión comenzaba a regresar, pero la apartó con pura fuerza de voluntad. Finalmente, logró llevarse la semilla de Senzu a la boca y devoró con locura la esencia vivificante que contenía. Sintió que sus heridas cicatrizaban rápidamente e incluso pudo ver de cerca el enorme desgarro en su abdomen. Fue casi como si el tiempo hubiera retrocedido, y tras varias respiraciones, Van recuperó las fuerzas. Levantó la espada cercana y se giró hacia su público. Disculpen la espera. ¿Empezamos? Cuando empezó a perder el conocimiento, varios goblins y kobolds aparecieron en los alrededores. Aunque querían abalanzarse sobre su cuerpo inerte de inmediato, una presión invisible los obligó a retroceder. Era algo completamente nuevo para los monstruos, y sintieron un miedo profundo en su interior. Era casi como el niño antes de que contuvieran el alma de un dragón antiguo. Cuando el chico les habló, la presión aumentó repentinamente al mirar sus profundos ojos color aguamarina. En sus pupilas, pudieron ver la silueta de un feroz guerrero envuelto en luz divina. Incluso pudieron vislumbrar vagamente la ilusión de un gran ejército detrás de él. Sin esperar más, Van cargó contra los monstruos que lo observaban con reverencia y miedo. Blandió su espada en amplios arcos, dejando una estela de luz blanca con un impulso letal. La espada comenzó a vibrar al cortar cada cuerpo. Como si tuviera vida propia, comenzó a resonar con el aura de su nuevo amo. Van continuó matando monstruos frenéticamente y pareció desencadenar algo dentro de la propia mazmorra. De las paredes, el suelo e incluso el techo, monstruos seguían apareciendo para enfrentarse al tirano demente que sembraba el caos en el segundo piso. Tras varios minutos, Van había abierto un camino de destrucción hacia el tercer piso. Ni siquiera las paredes de la mazmorra pudieron detener el avance de su espada, que dejó decenas de marcas que marcaron su superficie. Al llegar a la escalera que bajaba, Van decidió no seguir adelante y siguió subiendo. El poder que recorría su cuerpo desde que despertó había comenzado a disminuir, y sus instintos le decían que, una vez que se desvaneciera, probablemente se desmayaría. Corrió hacia arriba a toda velocidad y llegó a la entrada en 20 minutos. Al alejarse varios pasos, entre la multitud que entraba y salía de la mazmorra, Van se desplomó inconsciente. Los que lo rodeaban se retiraron de inmediato tras el chico, que parecía estar en un estado lamentable. Tenía sangre por todo el cuerpo, y asumieron que probablemente había sobreestimado sus propias capacidades y se debía a su inexperiencia. Un aventurero más audaz decidió confirmar si el chico seguía vivo y, al notar que aún respiraba, hizo señas al personal del gremio que se acercaba. Uno de los miembros del personal que se acercaba era el elfo que Van había visto antes, Nicholas Grimm. Al ver el estado del niño al que acababa de sermonear sobre los peligros de la mazmorra, no pudo evitar fruncir el ceño. Indicándole al personal que lo acompañaran a la enfermería, decidió darle un sermón feroz al niño al despertar. Chapter 23. Van despertó con la mirada fija en un techo desconocido. Sentía las extremidades como plomo y respiraba con dificultad. Sintió la familiar sensación refrescante de su habilidad tolerancia al dolor, que le devolvió la claridad mental. Van abrió su inventario y sacó una semilla de Senzu. Dado el estado actual de su cuerpo, probablemente tardaría mucho en recuperarse y no estaba dispuesto a esperar. Tras ingerir la semilla de Senzu, sintió que su cuerpo comenzaba a calentarse. La sensación refrescante que lo había invadido comenzó a disminuir, dando paso a una fuerte migraña. Van se agarró la cabeza y empezó a masajearse las sienes para intentar aliviar el dolor. Hermana, ¿por qué mi tolerancia al dolor no funciona con esta migraña? Siento como si mi cerebro estuviera a punto de partirse en dos. Al oír el silencio, Van sintió que algo no encajaba. Sis nunca lo había ignorado, así que entró en pánico, olvidando el dolor de cabeza. Hermana, ¿qué pasa? ¿Por qué no respondes? Debido a su ansiedad, terminó haciendo la pregunta en voz alta. La enfermera que estaba cerca oyó su exclamación y salió a informar al doctor de lo sucedido.
Al verla salir, Van se tranquilizó un poco y habló para sí mismo. Por favor, responde, hermanita. No soporto el silencio. Se escuchó un suspiro mecánico. Estoy aquí, Van, solo estoy un poco molesto y pensé que debería castigarte un poco. Van estaba extasiado al escuchar su respuesta, pero se confundió al oír la última parte. ¿Castigar? ¿Qué hice mal, hermanita? Recordó todo lo sucedido hoy. Por mucho que se esforzara, no entendía por qué hermanita estaría enojada con él. Por supuesto que hiciste algo mal. Casi mueres, y sin importar cuánto grité para llamar tu atención, simplemente te quedaste allí desangrándote. Incluso cuando finalmente despertaste y comencé a sentirme aliviado, seguiste ignorando mis indicaciones y simplemente te embarcaste en una matanza masiva. Van se quedó atónito al oír lo que dijo. Parecía recordar que, mientras perdía el conocimiento, creyó que alguien lo llamaba. Y al despertar, lo único que podía pensar era en matar a todo aquel que se le opusiera. Se dio cuenta de que sus acciones habían hecho que Sis se preocupara por él. Lo siento, hermana. Prometo no ignorarte en el futuro. Eres la compañera más importante en mi vida y no quise preocuparte tanto. Van se disculpó con seriedad, pero no pudo evitar sentir una calidez extendiéndose en su corazón debido a su preocupación. Disculpa aceptada, Van, solo asegúrate de no volver a terminar en ese tipo de situación. Van apretó los puños mientras asentía. Una expresión firme se dibujó en su rostro mientras un brillo emanaba de las profundidades de sus ojos. Por la puerta entraron dos personas. Van reconoció a la primera como el elfo que había visto antes de entrar en la mazmorra. Tenía una expresión sombría mientras miraba hacia donde Van descansaba. La segunda persona era una anciana de cabello plateado y ojos grises. Vestía túnicas blancas y de su cuerpo emanaba un intenso olor a medicina. Van Mason, creo que mi consejo de antes fue muy directo. Después de todo lo que te dije para prepararte para la mazmorra, regresas solo unas horas después cubierto de sangre. Me decepciona mucho tu inconsciencia. Nicholas miró al chico, que tenía una expresión vacía, y no pudo evitar suspirar. Antes de que pudiera continuar con su sermón, la anciana lo interrumpió. Ya basta, Nicholas. El niño acaba de despertar y, según la enfermera, probablemente siga confundido. Déjame encargarme de todo. Cediendo a la mirada del doctor, Nicholas decidió disculparse por el momento. Pudo confirmar que el niño había despertado y podría sermonearlo más tarde. Asintió al doctor antes de fruncir el ceño en dirección a Van al salir de la habitación. Van se sintió culpable bajo la mirada de Nicholas y bajó la cabeza. Al ver la expresión y el comportamiento del joven, la anciana no pudo evitar reírse entre dientes. Me alegra que te des cuenta de tu error, muchacho. No todos tienen la oportunidad de escuchar los sermones de los demás después de cometer un error tan grave. Van escuchó lo que dijo y asintió con aprobación. Decidió hacer algo para compensar a Nicholas en el futuro. Satisfecha con la respuesta de los chicos, la anciana se presentó. Soy la doctora que les atendió cuando los trajeron a la sala. La mayoría de la gente de por aquí me llama abuela Marín, siéntanse libres de hacer lo mismo. Al oír sus palabras, Van decidió agradecerle. Gracias, abuela Marín. Agradezco tu ayuda y haré todo lo posible por corresponderle en el futuro. La abuela Marín hizo un gesto con la mano para restarle importancia. Podemos hablar del pago y esas cosas luego. Lo que me da curiosidad es cómo estás despierto en este momento. Con el estado en que estaba tu cuerpo, deberías haber dormido varios días, no solo un par de horas. Van tardó un momento en encontrar una explicación. Su vacilación no pasó inadvertida para Marín, que empezó a entrecerrar los ojos ligeramente. Tengo una habilidad de regeneración pasiva y al despertar me tomé unas pociones para recuperar salud y resistencia. Pensando que ella podría preguntar más, Van murmuró mientras levantaba la mano. En su palma apareció una poción roja transparente que sorprendió a la abuela Marín. ¿Magia de almacenamiento? ¡Qué rara! Pareció pensar un rato antes de negar con la cabeza. Entonces no haré más preguntas. Lo único que necesito saber es cómo ayudar mejor a mis pacientes, y no parece que necesites mis habilidades. Van le agradeció una vez más y aceptó su consejo de pasar la noche allí en caso de que surgiera alguna complicación. Solo en la habitación, Van decidió aprovechar la oportunidad para repasar la habilidad que había obtenido en la mazmorra. Llevaba un tiempo dándole vueltas en la cabeza, y quería saber exactamente qué era. No podía ignorar una habilidad que otorgaba tanto poder. La voluntad del emperador. Rango.
Innato, SSS, las habilidades innatas no se pueden identificar. Intentar hacerlo resultará en una reacción negativa pasiva. Trasciende todas las limitaciones y límites. Aumenta el crecimiento según la convicción del portador y sus seguidores. Activo. Solo aquellos que se encuentran por encima de las filas de todas las criaturas tienen conocimiento de la voluntad del emperador. Crea un dominio que suprime a aquellos mucho más débiles que el usuario. Tiene una influencia moderada sobre los más fuertes. Al leer la descripción, Van se quedó atónito. Revisó rápidamente sus estadísticas para ver si habían cambiado. Nombre: Van Mason. Edad: 14. Raza: humana, sellada. Parámetros: Danmachi. Nivel: 1, 0. Potencia: de 604 a 893. Resistencia: E529, B714. Destreza: de 620, B799. Agilidad: E589 a 811. Magia: G326, SS1124. Total: 4241, N/A. Dado que la gente quería que incluyera esto. Fuerza del alma. Nivel 2, alma de héroe, karma. 704. Todas sus estadísticas experimentaron una mejora cualitativa, especialmente su magia, que había alcanzado el nivel SS. Si otros vieran sus parámetros, se sorprenderían. Aparte de Bella, quien aún no había comenzado su aventura, probablemente era el único nivel 1 en la ciudad que había alcanzado el nivel S en magia. Probablemente se desmayarían si supieran que ni siquiera sabía lanzar hechizos. Van siguió observando con la mirada perdida sus parámetros antes de notar una anomalía. La fuerza de su alma, que había sido de nivel 1 desde que obtuvo el camino, había aumentado al nivel 2. Tras reflexionar un rato, sospechó que esta era la razón del crecimiento anormal de su magia. Como para confirmar su teoría, la migraña que había ignorado durante tanto tiempo reapareció. La tensión mental de sobreutilizar su energía fuente, o maná, había agobiado su mente, lo que le provocó su sufrimiento actual. Había experimentado una versión más leve de la misma situación cuando probó con su arco hace varias semanas. Tras intentar comprobar la capacidad del arco para determinar sus límites, terminó yendo demasiado lejos y casi se desmaya en el campo de tiro. Tardó casi 2 horas en recuperarse y continuar la prueba. Van continuó revisando sus estadísticas y funciones. Al abrirse paso a través de su inventario, no pudo evitar suspirar. Se encontraba en un estado mental único mientras se abría paso a masacres por el segundo piso. Por eso, no recogió ni un solo núcleo ni objeto tras salir del primer piso. Parece que volveré a comer carne asada hasta que pueda ganar algunos valis. Lamentándose por su actual falta de fondos, Van de repente tuvo una idea brillante. Hermana, la tienda me permite intercambiar por prácticamente cualquier objeto de cualquier mundo, ¿verdad? ¿Puedo intercambiar por valis? Van empezó a entusiasmarse con la perspectiva de ganar dinero fácil. Con el sistema, quizá ni siquiera tendría que ir al gremio a intercambiar sus objetos en el futuro. Es posible, Van, pero debes saber que hay consecuencias negativas por hacerlo. El tipo de cambio sigue siendo el mismo para todos los niveles de moneda debido a la naturaleza común del material, pero acumularías una cantidad correspondiente de karma negativo dependiendo de su valor en el mundo real. Van estaba devastado. Aunque quería ganar dinero fácilmente, no quería hacerlo a costa de acumular karma negativo. Había aprendido que cuanto mayor era el karma negativo de alguien, más probable era que ocurrieran sucesos terribles en el futuro. Incluso existía la posibilidad de invocar la retribución de las leyes del mundo si éste se elevaba demasiado. ¿Por qué crear dinero genera karma negativo, hermana? Dada la falta de sentido común de Van con el dinero, no podía comprender por qué se consideraba algo malo. N/A. No compró nada en su vida anterior. Puedes contar las cosas que ha comprado con los dedos de las manos. Es un resultado de la naturaleza del dinero como un factor de equilibrio dentro de la sociedad. Una moneda tiene que ser estrictamente regulada por el órgano de gobierno de cada país o puede desestabilizar la economía y causar efectos adversos en todos los niveles de la sociedad. Si fueras a crear fondos arbitrariamente y los introdujeras en el mercado, podría causar graves consecuencias para las empresas y los ciudadanos en el futuro. Esta es una de las razones por las que se considera ilegal crear moneda, y por lo tanto la razón por la que genera karma negativo al hacerlo N/A. No soy un gurú de la economía. Aunque no estaba seguro de comprenderlo, se daba cuenta de que generar dinero era malo.
Intentó analizarlo desde diferentes perspectivas, pero no lograba comprender cómo algo que parecía tan importante para mantener el orden estaba regulado por otros. ¿Cómo sabían cuándo ganar más dinero? ¿Y qué les impedía darse tanto dinero como quisieran? Negó con la cabeza y se recostó en la cama. Lo único que realmente importaba era que tenía que ganar dinero por su cuenta o intercambiarlo por objetos dentro del sistema para venderlos más tarde. Como incluso podía comprar núcleos de monstruo y objetos del sistema, podía aceptar misiones en el gremio y simplemente intercambiarlos por los recursos necesarios. Creyendo que había encontrado una escapatoria para sortear el problema, Van empezó a quedarse dormido con una sonrisa en el rostro. El intercambio de objetos dentro del sistema para completar misiones también generaría karma negativo. Van se desmayó después de escuchar a Sis reventar su burbuja. Chapter 24. Van se había acostado temprano el día anterior, así que despertó a las 2 am. Como ayer no pudo avanzar mucho, quiso regresar inmediatamente a la mazmorra. Podría haber logrado abrirse paso a través del segundo piso, pero como no tenía el control total en ese momento, quería comprender mejor los usos de la voluntad del emperador. Salió de la sala y le emitieron una factura de 20.000 V, que debía devolver en 30 días. Aunque era más dinero del que jamás había tenido, no le preocupaba demasiado ganar lo suficiente. Después de todo, 20.000 V eran considerablemente menos que el millón de OD que necesitaba para su misión. La enfermería se encontraba en el primer piso de Babel y se gestionaba en colaboración con el gremio. Atendían a los aventureros rescatados e incluso vendían pociones y objetos para facilitar su avance en la mazmorra. Esto también significaba que la enfermería estaba relativamente cerca de la entrada del primer piso superior, por lo que Van no tuvo que desplazarse muy lejos tras su partida. Al pasar por las cabinas de registro cerca de la entrada, un rostro familiar le llamó la atención. Notó que Nicholas lo miraba fijamente con una expresión intimidante. Como Nicholas parecía estar tratando con otro aventurero, y también quería evitar un sermón, Van hizo una ligera reverencia antes de seguir bajando las escaleras. Sintió una mirada en la espalda mientras un escalofrío le recorría la espalda y le hacía estremecerse. Van recorrió el pasillo que figuraba como el camino del principiante en su mapa y continuó su camino previamente explorado. Quería probar suerte en el segundo piso, así que pospuso el mapeo del resto de la mazmorra para más tarde. Al bajar las escaleras, descubrió que la barrera que le impedía el acceso al tercer piso había desaparecido. Resistiendo su impulso de investigar, Van siguió su intención original y entró por la puerta del segundo piso. Observó que la tasa de aparición de monstruos en este piso era ligeramente superior a la del nivel anterior. Debido a que los caminos se bifurcaban tras pasar el pasillo principal, rara vez se cruzaban quienes se aventuraban en la mazmorra. Esto significaba que había muchos monstruos y Van tendría que luchar contra ellos solo. Equipó su espada en la ranura de su mano principal y activó mentalmente voluntad del emperador. Sintió una oleada de energía que le subía del abdomen y se extendía por todo su cuerpo. Una sensación refrescante, similar a la que experimentaba al usar tolerancia al dolor, se extendió por su mente y sintió la presencia de una fuerza invisible que lo rodeaba. Era vagamente consciente de que este era su dominio, y cualquier kobold cercano parecía dudar en acercarse a menos de 20 metros. Como ninguno de los monstruos parecía dispuesto a acercarse, Van aprovechó la oportunidad para comprobar si alguno de sus parámetros cambiaba mientras la habilidad estaba activa. Desafortunadamente, todos permanecieron iguales, pero Van descubrió que el cono que mostraba su línea de visión en el minimapa se había convertido en un círculo completo. El círculo se extendía 21,8 metros desde su posición, y Van se dio cuenta de que cualquier criatura dentro del radio tenía su ubicación indicada en el mapa. Mientras la habilidad estuviera activa, podría rastrear monstruos, incluso si estuvieran detrás de él. Debido a la naturaleza espiritual del dominio, incluso podía atravesar objetos sólidos, lo que le permitía ver detalles rudimentarios de pasillos tras las paredes. N/A. No le permite mapear cosas como su minimapa, sino más bien como la forma imprecisa en que su mapa más grande lo hace. Aún así, tendría que observar las cosas con atención para mejorar los detalles, al menos por ahora. Van caminó hacia el kobold más cercano y comenzó a canalizar maná hacia la espada. Se sorprendió al notar que las runas brillaban al instante, pero no estaba seguro de si se debía a su mayor capacidad mágica o a una consecuencia de la voluntad del emperador. La espada se aligera en su mano y carga contra el kobold, quien parece reacio a contraatacar. Se pone a gatas e intenta abalanzarse sobre Van de forma similar a su primer encuentro.
A diferencia de entonces, Van ahora puede seguir fácilmente los movimientos del monstruo gracias al aumento de sus atributos. Logró interceptar su trayectoria con facilidad y partir al kobold por la cintura. Con la caída de sus hermanos como catalizador, los 4 kobolds restantes comenzaron a cargar contra Van. Incluso sin mirar el minimapa, pudo presentir vagamente su presencia. Sin retroceder, Van intentó usar su juego de pies para esquivar a los kobolds que embestían. Observó que podían realizar giros rápidos, pero no cambios de dirección simultáneos. Combinando su agilidad y golpes bajos y amplios, Van logró despachar a 3 de los 4 kobolds restantes. El último kobold pareció sucumbir a la presión de enfrentarse a Van solo y cayó de rodillas temblando. Apoyó la cabeza en el suelo e intentó ocultar sus ojos con sus patas deformes. Van se dio cuenta de que, tras la caída de los demás, su dominio parecía centrarse por completo en el último kobold. Incapaz de soportar la presión causada por la diferencia de fuerza, este decidió someterse en lugar de luchar. Van presentía vagamente que el kobold intentaba conectar con él a través de la voluntad del emperador. Sabía que, si lo deseaba, el monstruo que tenía ante sí se convertiría en su subordinado y obedecería su voluntad. Cuanto más meditaba sobre la decisión, más veía al kobold temblar. Casi sintió lástima por la criatura, pero lo negó, pues ya había intentado matarlo. Por mucho tiempo que pasara, Van no veía ningún beneficio en aceptar al kobold como subordinado. Era uno de los monstruos más débiles de la mazmorra, y no tenía forma de cuidarlo si quería sacarlo. Como si acabara de comprender algo, el kobold se desplomó en el suelo. Instantes después, se convirtió en polvo, sucumbiendo a la opresión generada por el dominio. Al recoger el núcleo mágico, Van no pudo evitar sentirse un poco culpable. Aunque no quisiera aceptarlo, podría haberlo dejado ir, ya que se había rendido. Suspirando, recogió los núcleos restantes y continuó adentrándose en el segundo piso. Por el camino, aniquilaba a todos los goblins y kobolds que aparecían. Cualquier grupo menor de 3 era fácil de eliminar. Los grupos más grandes eran más desafiantes, pero a medida que aumentaba su experiencia con voluntad del emperador, avanzar se volvía cada vez más fácil. También notó que si concentraba toda su atención en un solo monstruo, este quedaba ligeramente aturdido y temporalmente inmóvil. Podía aprovechar el momento en que se congelaban para asestar un golpe letal. 2 horas después, por fin llegó a las escaleras que conducían a la mazmorra. Antes de continuar bajando, decidió descansar un rato. Como había estado usando voluntad del emperador durante todo el proceso, consumió una poción de recuperación de maná, 100 OP, y esperó a que su leve migraña se disipara por completo. Durante este breve periodo, revisó su botín. Había obtenido un total de 73 núcleos mágicos, 51 de kobolds y 22 de goblins. Con un valor promedio de entre 15 y 20 OP, había acumulado un total potencial de 1100 OP. Esto, sumado a los objetos que aún se estaban identificando en el inventario, probablemente elevaría el valor a 1200, 1300. Van se sorprendió al saber que había obtenido más de 1000 puntos de origen en tan solo 2 horas. Eso representaba casi una cuarta parte del total de puntos de origen que había obtenido, menos la misión, durante sus 7 meses en el bosque. A este ritmo, fácilmente podría obtener el 1.000.000 de puntos de origen necesarios para completar su misión actual. Tras pensarlo un momento, Van separó los núcleos en 2 montones del mismo tamaño dentro de su inventario. Aún necesitaba intercambiar algunos con el gremio para cubrir sus gastos, y tenía la intención de frecuentar a la anfitriona de la fertilidad siempre que tuviera tiempo. Pensando en la comida que había disfrutado antes, Van sintió punzadas fantasmales de hambre y anticipación en el estómago. Tomó un poco de cecina de su inventario y pensó en convencer a Mamma Mía para que le permitiera guardar algunos platos. Aunque sabía que exponer su inventario era peligroso, la idea lo tentó mucho. Si la magia de almacenamiento también pudiera preservar objetos. No tendría que esforzarme tanto en ocultar su existencia. Esa era la mayor diferencia entre el inventario de Van y la magia de almacenamiento conocida. Su inventario tenía la capacidad de detener el tiempo de los objetos y preservarlos a la perfección, mientras que la magia de almacenamiento ralentizaba su descomposición, pero no podía prevenirla. Tras 20 minutos de descanso, el maná de Van se había recuperado por completo. Se dirigió al 3er piso y activó voluntad del emperador de nuevo. Aunque le preocupaba en secreto volverse demasiado dependiente de la habilidad, quería acostumbrarse a su uso lo antes posible.
Aunque no mejoró sus parámetros, la mayor percepción le permitió mejorar rápidamente sus capacidades de combate. Cuanto más luchaba, más fácil le resultaba adaptar su cuerpo a las diversas situaciones en las que se encontraba durante el combate. Supuso que si se enfrentaba a un grupo de 4 o 5 monstruos, podría eliminarlos fácilmente, incluso sin depender de la habilidad. La entrada al tercer piso daba a un área muy amplia de aproximadamente 50 metros de diámetro. A lo largo de la pared había unos 20 túneles que conducían al interior de la mazmorra. Van sabía que probablemente tendría que investigar varios de ellos si quería encontrar el camino al siguiente piso, pero primero, tenía que lidiar con la situación que se avecinaba. Como la habitación era mucho más grande de lo normal, estaba ocupada por un total de 19 kobolds. Sabía que sería una pelea difícil, pero debería poder superar la situación. Eso sí, solo tenía que preocuparse por los kobolds. Entre ellos, vio 3 grandes lagartos. Medían entre 2 y 3 metros de largo y estaban cubiertos de una densa variedad de verrugas y protuberancias escamosas. Van los reconoció del libro de ecología que había comprado. Eran lagartos de mazmorra y se consideraban el monstruo más fuerte de los 4 primeros pisos. Debido al tamaño del grupo, no parecían sufrir ninguna restricción por la voluntad del emperador. Van decidió que lo mejor era retirarse, pero se detuvo al comprender algo. Maldición. ¿Cómo puedo olvidar algo tan obvio? Burlándose de su propia estupidez, Van cambió su espada por el arco mágico que usó para asesinar al jefe goblin. Disparó una flecha con una extraña protuberancia en la punta. Apuntando al lagarto más cercano, la flecha voló. Chapter 25. Al impactar la cabeza del lagarto, la flecha explotó, creando un estruendo atronador. Los kobolds cercanos cayeron al suelo mientras los 2 lagartos restantes de la mazmorra rugían. En respuesta al caos, Van continuó disparando flechas explosivas hacia los lagartos restantes y grupos más grandes de kobolds. Gracias a su mayor capacidad mágica, el arco y las flechas cargaron casi de inmediato al ser tensados. Gratamente sorprendido, Van disparó todas las flechas que pudo antes de que los monstruos pudieran acortar la distancia. Cuando los kobolds más cercanos entraron en su dominio, Van sintió una extraña sensación. Parecía que su percepción había aumentado aún más con el uso del arco. Podía rastrear fácilmente a todos los monstruos dentro de su dominio, e incluso podía ver una pequeña sombra que predecía su próximo movimiento. En lugar de volver a su espada, Van decidió aprovechar la oportunidad para probar la influencia de la voluntad del emperador en sus habilidades a distancia. Aún no había hecho nada tras el enorme aumento en sus atributos y la situación actual le pareció la solución perfecta para saciar su curiosidad. Si bien su estilo anterior con el arco se basaba en abrir distancia con el oponente, ahora usaba su experiencia con la espada para mejorar su estilo de combate. En lugar de abrir la brecha, Van usaba su juego de pies para superar a los kobolds. En los breves huecos, cuando intentaban ajustar su posición para igualarla, Van podía disparar rápidamente una flecha hacia su cuerpo indefenso. Cuando un kobold intentó flanquearlo y atacarle por la espalda, Van logró interceptarlo con su arco, aprovechando los sentidos adquiridos con voluntad del emperador. Le sorprendió ver que, al impactar el arco en el cuello del kobold, este pareció doblarse alrededor del punto de contacto antes de ser lanzado a varios metros de distancia. Fue en ese momento que Van se dio cuenta de que su fuerza había aumentado a un nivel casi sobrehumano en comparación con su yo anterior. Tras unos 3 minutos, Van se había encargado de toda la manada de kobolds. Miró hacia la ubicación anterior de los lagartos de la mazmorra y encontró unos núcleos mágicos ligeramente más grandes. Tras analizarlos con el sistema, determinó que tenían un valor de 23, 24 y 27 respectivamente. Aunque esto implicaba que eran solo ligeramente más fuertes que los kobolds, Van sabía que no siempre era el tamaño del núcleo mágico lo que determinaba la amenaza de un monstruo. Una vez que todo estuvo limpio, Van examinó detenidamente su arco. Inicialmente, había decidido que no sería útil para la mazmorra en solitario, pero ahora sabía que tenía potencial incluso en combate cuerpo a cuerpo. Parecía haber una sinergia entre maestría del arco y voluntad del emperador. Maestría del arco había ascendido de F a D y le había proporcionado una gran mejora en la visión. Combinado con la mayor percepción de voluntad del emperador, casi podía predecir los movimientos de los monstruos dentro del dominio. Mirando hacia los diversos túneles, equipó el arco en la ranura secundaria y sacó su espada. El arco era excepcional en espacios abiertos, pero seguía prefiriendo la espada para el combate en la mayoría de los pisos superiores.
Los amplios arcos de la espada le permitían despachar a varios monstruos a la vez si estaban lo suficientemente cerca, y no tenía que arriesgarse a desplomarse al fallar una flecha contra la pared. También recordó cómo había mejorado su combate con el arco gracias al manejo de pies que había estado desarrollando con la espada y quería pulir aún más la habilidad. Van se acercó a un túnel al azar y comenzó a seguirlo, alejándose de la gran sala. En su camino, continuó matando a numerosos grupos pequeños de kobolds. Aunque se había vuelto mucho más fácil vencerlos, debido a su experiencia cercana con la muerte el día anterior, no aflojó. En cambio, probó diversos métodos de lucha, incluso incorporando puñetazos y patadas en sus combinaciones. Se sorprendió especialmente cuando su puño trasero alcanzó a un kobold que había esquivado el golpe de su espada. Intentando aprovechar la oportunidad mientras Van completaba un ataque, el kobold atacó con garras el cuello de Van. Soltando la espada con la mano izquierda, Van, con un movimiento giratorio, contraatacó al kobold con el dorso del puño. Al contacto, sintió como el cráneo del kobold se desmoronaba bajo la fuerza del golpe, desintegrándose en polvo antes de que pudiera tocar la pared cercana. Como era el último kobold del grupo, Van se quedó mirando su puño con la mirada perdida. No esperaba que el resultado fuera tan drástico. No pudo evitar estremecerse al recordar la sensación del hueso retorciéndose contra su puño. Sacudió la cabeza para olvidarse de esa imagen y siguió adelante. En unos 40 minutos, Van encontró las escaleras que conducían al siguiente piso. Aunque no estaba tan agotado como en el segundo piso, aprovechó la oportunidad para descansar en la relativa seguridad de la escalera. La barrera de la mazmorra que le impedía bajar a pisos a los que no había accedido también impedía que la mayoría de los monstruos subieran. A menos que pudieran superar la barrera, la mayoría de los monstruos se quedaban atrapados en sus pisos asignados. Quería tener la oportunidad de luchar contra un lagarto de mazmorra con mi espada. Recuerdo que son bastante resistentes a los ataques físicos, así que me pregunto cómo les iría contra el encantamiento de filo de mi espada. Van observó la espada, ahora mágicamente inerte. Sus 130 centímetros de longitud la hacían resaltar en su figura de 150 centímetros. Desde la perspectiva de un observador, probablemente parecía un niño blandiendo la espada de un adulto. Van se sonrojó levemente ante su pensamiento autocrítico y continuó inspeccionando la espada. Lo que más le llamó la atención fue la falta de guarda o cualquier otro adorno. Para una espada cuya descripción indica que fue reforjada innumerables veces, parecía bastante simple. Incluso su edad de corte no poseía el típico pulido plateado que contrastaba con el color metálico oscuro de la hoja. De hecho, salvo cuando las runas estaban activas, la hoja era completamente negra y parecía reflejar un peculiar patrón ondulado a la luz. Mientras observaba la hoja bajo la luz de las paredes de la mazmorra, notó una pequeña marca grabada en el punto de encuentro entre la hoja y el mango. Parecían dos serpientes aladas enroscadas alrededor de una escama. Tras preguntar qué representaba, le dijeron que probablemente era la marca del fabricante. Sin conocer el nombre y la procedencia del herrero, sería imposible interpretar su significado. Satisfecho con su descanso, Van continuó hacia el cuarto piso. Al igual que los 3 pisos anteriores, tenía paredes azules brillantes y un suelo de color verde apagado. También albergaba una combinación de kobolds, goblins y lagartos de mazmorra. Sin embargo, a diferencia de los pisos anteriores, los lagartos de mazmorra eran la criatura más prominente del cuarto piso, y Van finalmente tuvo la oportunidad de enfrentarse a uno con su espada. Aunque la espada estaba completamente cargada de magia, Van se sorprendió al descubrir que ofrecía cierta resistencia al cortar la piel de los lagartos. Dedujo que, debido a la magia que fluía dentro del cuerpo de los monstruos, a medida que se fortalecían, ofrecían mayor resistencia a la espada. Dado que los lagartos de mazmorra eran resistentes tanto a ataques físicos como mágicos, era lógico que fueran un poco más difíciles de cortar. Solo un poco, ya que Van pudo partirlos de la cabeza a la cola de un solo golpe. El cuarto piso era un poco más largo que los 3 anteriores, y tardó 5 horas en llegar a las escaleras. Tuvo que retroceder varias veces debido a la compleja disposición de la mazmorra. Por suerte, su minimapa le impidió perderse. Así evitó caer en el mismo callejón sin salida varias veces. Tras llegar a la escalera, Van decidió subir de inmediato y dar por finalizado el día. Eran casi las 3 p.m. y quería intercambiar núcleos mágicos en el gremio para obtener balis antes de visitar a la anfitriona de la fertilidad. Estaba muy satisfecho con su progreso y decidió revisar sus estadísticas mientras subía las escaleras.
Nombre: Van Mason. Edad: 14. Raza: humana, sellada. Parámetros: Danmachi. Nivel: 1, 0. Potencia: A893, S909. Resistencia: B714, B740. Destreza: B799, A833. Agilidad: A811, A889. Magia: SSS 1124, SSS 1493. Total: 4864. Fuerza del alma. Nivel 2, alma de héroe, karma. 721. La mayoría de sus estadísticas se acercaban a ese, y le sorprendió lo mucho que había aumentado su magia en medio día. Parece que usar voluntad del emperador promueve un crecimiento mágico aterrador. Van empezó a considerar seriamente usar algo de poder para comprar magia en la tienda del sistema. Chapter 26. Van salió de la mazmorra y se preparó para dirigirse al gremio. Justo cuando estaba a punto de salir de Babel, sintió una fuerte presión en el hombro. Al girar la cabeza, vio a Nicholas con líneas negras que le cubrían el rostro y le ocultaban los ojos. Van notó un aura roja vibrante, similar a una llama, que emanaba de su cuerpo. Apretando el hombro de Van con más fuerza, Nicholas levantó lentamente la cabeza. Van Mason, creo que te debo un sermón. Van podía ver cómo se le hinchaban las venas de la cabeza a Nicholas a medida que aumentaba la fuerza de la mano que le sostenía el hombro. Recordó el escalofrío que sintió al entrar en la mazmorra antes de inclinar la cabeza. Lo siento mucho. Debería haber tenido más cuidado. Al oír la disculpa y ver la expresión de Van, Nicholas aflojó un poco la presión que ejercía sobre él. Suspiró mientras miraba de reojo al chico que tenía delante. A diferencia del día anterior, esta vez logró regresar ileso. Incluso su ropa, por muy cutre que estuviera, apenas tenía una sola mancha de sangre, a pesar de que Van había pasado más tiempo en la mazmorra. A juzgar por tu apariencia, parece que has aprendido la lección. Asegúrate de ser extremadamente precavido en el futuro y no olvides hacer los preparativos necesarios. Recuerda que el gremio cuenta con numerosos recursos y libros sobre la mazmorra. No subestimes la importancia del conocimiento, ya que podría ser la diferencia entre la vida y la muerte cuando te encuentres con un nuevo monstruo. Tras palmearse ligeramente el hombro que antes le agarraba, Nicholas empezó a darse la vuelta antes de notar una peculiaridad en la situación. Miró de nuevo a Van y determinó de dónde provenía esa extraña sensación. Mirara a donde mirara, no veía ningún arma en Van. Es más, ni siquiera veía una bolsa para guardar núcleos mágicos y objetos sueltos. ¿Dónde están tu arma y el botín que conseguiste en la mazmorra? No me digas que solo fingiste entrar y te pasaste el día jugando. Mientras Van ya se preparaba para marcharse, casi tropezó al oír la pregunta. Intentó inventar varias excusas, pero no se le ocurrió ninguna en ese momento. Suspirando, se volvió hacia Nicholas y reflexionó sobre todo lo que había sucedido entre ellos. Aunque era solo su trabajo, Nicholas le había dado una explicación muy detallada sobre la mazmorra. También estuvo presente cuando Van se desmayó a la entrada de la mazmorra. Incluso estuvo allí para sermonearlo cuando despertó en la enfermería. Van miró atentamente el aura que venía de Nicholas, antes de recordar el contacto anterior. Ver afecto. Nicholas Grim afecto. 51 neutral, intriga. 60 preocupado al ver los valores, Van decidió mencionar su magia de almacenamiento para disipar las sospechas de Nicholas. Extendió la mano en un lugar oculto a la vista de los forasteros y extrajo un núcleo mágico de su inventario. Al ver aparecer un objeto frente a sus ojos, Nicholas se sorprendió mucho. Miró rápidamente a su alrededor antes de guiar a Van hacia un lugar más discreto. Tras asegurarse de que nadie prestara atención a su conversación, Nicholas miró a Van con ferocidad. ¿Es eso magia de almacenamiento? Miró fijamente a Van a los ojos, como si intentara ver a través de cualquier falsedad. Al ver su expresión, Van sintió algo de presión. Sí, es una habilidad única que siempre he tenido desde que estuve en el bosque con mi abuelo. Aunque percibía algo extraño en la afirmación, no lograba distinguir entre verdad y mentira. Sabiendo que obligar a alguien a revelar sus secretos era tabú, Nicholas decidió no insistir. Miró a Van antes de advertirle con firmeza. Van Mason, deberías saber que la magia de almacenamiento es una habilidad muy rara, ¿verdad? Van asintió. Bien. Entonces también deberías ser consciente de los peligros si la gente descubre que tienes esa habilidad.
Si alguien con malas intenciones se enterara de tus capacidades, haría todo lo posible por usarte para sus propios fines. Van asintió de nuevo. Ya lo había considerado al hablar del asunto con Sis. Sabía que, antes de ser lo suficientemente fuerte, sería mejor mantener en secreto la existencia de su magia de almacenamiento y su inventario. De ahora en adelante, al entrar y salir de la mazmorra, debes llevar provisiones contigo. Aunque al principio no sea obvio, ver a alguien caminando sin siquiera un arma es una señal de alerta para cualquiera que preste suficiente atención. Tras escuchar esas palabras, Van sintió ganas de darse una bofetada. Se había acostumbrado tanto a la facilidad de uso del sistema de equipo que solía guardar su equipo hasta que lo necesitaba. Miró a su alrededor y vio que todos los demás aventureros portaban sus armas a la vista, y comprendió la estupidez de su descuido. Van sacó discretamente su arco daga del inventario y se lo colgó al hombro. También sacó un carcaj y lo fijó en la zona de su cinturón, alrededor de la espalda baja. Por suerte, siempre que compraba flechas, venían en paquetes de 30 con su correspondiente carcaj. Al ver aparecer objetos de la nada, Nicholas sintió un sudor frío en la espalda, acompañado del tic en el ojo. Intentó usar su cuerpo para bloquear la vista de cualquiera que pudiera mirar hacia allá. Al darse cuenta de que Van finalmente había localizado todo su equipo, dejó escapar un profundo suspiro y casi quiso gritarle al cabeza hueca que tenía delante: «Eso está mucho mejor, pero recuerda comprar una mochila o morral para guardar cosas en el futuro. No tienes que guardar nada, pero te servirá de disfraz ante cualquier mirada indiscreta». Alejándose de Van, que asentía, Nicholas sintió un fuerte deseo de irse a casa a dormir. Tras su interacción con Nicholas, Van decidió abandonar rápidamente la Torre de Babel. Eran casi las 4:30 p.m. y quería intercambiar información con el gremio antes de dirigirse a la anfitriona de la fertilidad. Aunque habían pasado menos de 2 días desde su última visita, la carne asada y la cecina de su inventario ya no le apetecían. Quería probar todos los platos que aún no había probado. Si eran la mitad de buenos que los espaguetis, incluso podría estar dispuesto a que la pelinegra Chloe lo acariciara a cambio de una ración más grande. Temblando ante la idea, Van se adentró en un callejón cercano, oculto a la vista de los demás. Recorrió su tienda durante unos minutos antes de comprar una bolsa de cuero que se podía sujetar al cinturón. Intercambió la ubicación del carcaj y guardó el arco y las flechas en su inventario. Van se quitó la espada y la guardó en la funda correspondiente, que había estado guardada en el inventario desde su compra. Sintió que andar con una espada era mucho más genial que llevar un arco. Satisfecho con su configuración, continuó la ruta hacia el gremio. Aunque tenía prisa, decidió que era una buena oportunidad para mejorar la calidad de su mapa. Tomó nota de los diversos edificios y tiendas a lo largo del camino y los marcó mentalmente. En el futuro, podría encontrar su ubicación fácilmente si la necesitaba. Tras casi media hora, Van finalmente llegó al gremio. De hecho, fue un poco más rápido de lo que esperaba, probablemente debido a sus parámetros mejorados desde que entró en la mazmorra. Atravesó la gran entrada del gremio y miró a su alrededor. Esperaba ver a Fauna o a Millie, pero parecía que ambas estaban fuera de servicio. Como no reconoció a nadie, metió la mano en la bolsa y sacó de su inventario la mitad del botín que había obtenido en la mazmorra. Sintió que el peso de la bolsa aumentaba, pero no había ningún cambio notable en su apariencia, así que no le preocupaba que alguien se diera cuenta. Dirigiéndose a una de las cabinas de intercambio, Van tuvo que esperar 10 minutos en la fila antes de encontrarse con alguien inesperado. Frente a él, de unos 158 centímetros de altura, estaba la recepcionista semielfa Eina Tulle. No la reconoció al principio por su aspecto joven, pero sus ojos verde esmeralda y su cabello castaño dejaban claro que era Eina. En ese momento, no llevaba gafas, y Van pensó que eso la hacía especialmente guapa. Al notar la mirada vacía del chico frente a ella, Eina sonrió amablemente antes de hablar. «Bienvenidos al mostrador de intercambio del gremio. Soy Eina y puedo ayudarles a intercambiar cualquier núcleo o objeto que posean por Valis. También puedo registrar objetos para cualquier misión que hayan aceptado previamente». Al oírla hablar, Van apartó la mirada y suspiró levemente. Necesitaba romper con la costumbre de mirar a la gente tan directamente, pero era tan interesante ver las versiones reales de los personajes que solo conocía de las páginas del manga en su vida anterior. «Disculpe la mirada, señorita Eina. Me pareció muy familiar y me distraje un poco al verla. Por favor, perdóneme si la ofendí».
Al oír su amable respuesta y verlo inclinarse, Eina no pudo evitar reírse entre dientes ante la inocencia de los chicos. No te preocupes, Van. No me ofendí en absoluto. Van levantó la vista y vio que su aura era suave como la luz del sol y tenía un misterioso tono púrpura en los bordes. Rápidamente sacó los núcleos de monstruo de su bolsa y los colocó sobre la mesa. Aunque había sido un vistazo rápido, Eina pudo ver el cambio en la expresión de los chicos. Empezó a preguntarse si la persona a la que le recordaba sería alguien cercano. Su expresión parecía destilarse de cariño y curiosidad. Mientras estos pensamientos cruzaban por su mente, comenzó a observar los objetos que él había estado ordenando cuidadosamente sobre el escritorio por tamaño. Aunque al principio solo eran unos pocos núcleos mágicos, Eina empezó a sudar mientras él sacaba más y más de la bolsa que llevaba en la cintura. Por curiosidad, empezó a contar y notó que ya había sacado más de 50 núcleos y no parecía que fuera a bajar el ritmo pronto. Van, ¿por qué tardaste tanto en traer todos estos núcleos monstruosos? Preguntó con curiosidad. Al ver que el chico la miraba con expresión confundida, empezó a sentir una extraña inquietud en el estómago. No me digas. ¿Pero conseguí todo esto cuando entré a la mazmorra hoy? No he estado esperando ni nada por el estilo. Van no entendía por qué Eina hacía esa pregunta. Su intuición había sido acertada. Al parecer, el chico frente a ella, que parecía carecer de sentido común, era más capaz de lo que esperaba. ¿Puedo preguntar qué nivel tienes y a qué familia perteneces? A Eina le pareció extraño no haber visto ni oído hablar nunca de un joven tan peculiar. Van asintió mecánicamente mientras respondía. Claro, soy nivel 1 y aún no pertenezco a ninguna familia, ya que acabo de llegar a la ciudad hace unos días. Eina casi se desmaya al oír sus palabras. ¿Nivel 1? ¿No pertenece a una familia? Ese chico que ganaba más de lo que ganan la mayoría de los grupos pequeños en pocos días era solo un mazmorrista independiente. Miró a Van con curiosidad antes de formular la pregunta que la atormentaba. ¿Eres capaz de ganar tanto en un solo día? ¿Por qué no estás en una familia todavía? Seguro que alguien tan fuerte como tú en nivel 1 podría unirse a una familia de rango AB. Solo estás perjudicando tu crecimiento si te quedas como freelance. Observó la gran espada en su espalda y lo imaginó abriéndose paso entre hordas de monstruos, solo para acabar rodeado y morir por entrar solo en la mazmorra. Van terminó de alinear los núcleos restantes mientras meditaba sobre su respuesta. Ni siquiera él estaba seguro de por qué no se había unido a una familia. Sentía que se debía a una combinación de intentar proteger sus secretos y el hecho de que no reconocía a la mayoría de las familias de la lista. Al mismo tiempo, sentía que unirse a una familia podría limitar sus acciones, y aún no estaba seguro de qué quería lograr en este mundo. Aunque había dicho que quería convertirse en el aventurero más fuerte, empezaba a distraerse con otras cosas. Había tanta gente y lugares interesantes que quería visitar. Y después de comer en la anfitriona de la fertilidad, sentía que crecía en él una obsesión por probar las diversas comidas y platillos de la ciudad. En resumen, todo se reducía a no saber qué hacer para vivir libre y feliz como su madre deseaba. Sentía que incluso en el bosque era libre, al menos comparado con su vida anterior. Con solo ganar suficientes valis para comer bien, era suficiente para ser feliz, o al menos lo más cercano a la felicidad que jamás había conocido. Eina pudo ver las diversas emociones que su pregunta había despertado en el chico. Empezó a sentirse culpable por haber sembrado tantas dudas en su vida con tan solo unas preguntas sencillas. Al recordar sus palabras, no entendía qué había provocado su momento de introspección. Probablemente se debía a algo de su pasado y probablemente era su razón para venir a la ciudad. A juzgar por su aspecto desaliñado, era unos años menor que ella y, aún así, tenía que ganarse la vida aventurándose solo en la mazmorra. Empezó a sentir lástima por el chico que acababa de conocer y quiso decir algo para aliviar su melancolía. No quise molestarte, Van, solo tenía curiosidad. Aunque eres tan joven, puedes entrar fácilmente a la mazmorra y regresar con una gran cosecha. Estoy seguro de que te volverás aún más fuerte en el futuro y podrás encontrar las respuestas que buscas. Van escuchó cómo sus palabras cambiaban de un tono abatido a uno más animado hacia el final. La miró a los ojos y percibió preocupación y expectativas por su futuro, y comprendió que intentaba animarlo. Así es, mientras sea fuerte puedo hacer lo que quiera, no tengo que tener prisa, e incluso si me uniera a una familia, no es que no pueda unirme a otra en el futuro.
Puedo ir a mi propio ritmo, e incluso si decidiera convertirme en el aventurero más fuerte, eso no significa que no pueda disfrutar de la buena comida. Incluso lo haría más fácil. Van empezó a temblar de emoción al darse cuenta. No pudo evitar reírse para sí mismo al pensar que había empezado a dudar por nada. Mirando a la joven que tenía delante, sonrió al recordar una escena del manga. Se inclinó ante la chica que acababa de aconsejarlo. Gracias, señorita Ina, la amo. Gritó Van, haciendo que todos en el gremio lo miraran mientras la chica a la que le había dado su mensaje se ponía roja como un tomate hasta las orejas puntiagudas. Chapter 27. Al ver la expresión de Ina, Van sonrió ante el éxito de su broma. También notó que el aura que rodeaba su cuerpo estaba alterada desde su arrebato, y le pareció muy divertido verla moverse de un lado a otro. Al notar la sonrisa en el rostro de Van y oír las burlas de los aventureros circundantes, Ina no pudo evitar lamentar haberlo consolado. Ignoró las risas y las falsas felicitaciones y se concentró en contar los núcleos mágicos sobre la mesa. Una vez más, se sorprendió ligeramente por la gran cantidad de presentes. Si Van decía la verdad, había obtenido 139 núcleos en una sola expedición. Al ver que su expresión pasaba de la vergüenza a la sorpresa, Van agradeció haber tenido la perspicacia de quedarse con la mitad de los núcleos. Dada la sorpresa en su rostro, probablemente sufriría un colapso mental si le dijera que solo era la mitad de la cantidad real. Ina se dirigió a la trastienda para que tasaran los núcleos mágicos. El valor de un núcleo mágico dependía de su composición, elemento y la cantidad de magia que contenía. Los tasadores del gremio utilizaban una forma especial de magia de autenticación y análisis. La distribución de núcleos era una de las principales fuentes de ingresos del gremio. Los núcleos se utilizaban en diversas funciones importantes, como la generación de calor, agua e incluso electricidad, por lo que el gremio había promulgado leyes que le garantizaban el monopolio del mercado. Si bien una persona podía usar los núcleos obtenidos para su uso personal, si se le descubría distribuyéndolos o vendiéndolos, se enfrentaba al arbitraje del gremio y, en el peor de los casos, a la lista negra o al exilio. Después de 20 minutos, Ina regresó con una expresión extraña. Llevaba un saco lleno de balis en una mano, pero en la otra sostenía un núcleo mágico. Dejando el núcleo sobre la mesa, le entregó la bolsa a Van antes de repetir lo que le había dicho el experto en tasación. Nuestro experto no pudo determinar el valor de este núcleo mágico. Aunque parece normal por fuera, en su interior reside una fuerza misteriosa que impide su identificación por medios convencionales. Me preguntaron si deseaba entregárselo al gremio para su investigación a cambio del precio habitual. También le pagaríamos una bonificación tras determinar por qué el núcleo es único. Van miró el núcleo en el escritorio y no pudo distinguirlo de los demás. Decidió quedárselo, pues supuso que el inventario podría identificarlo más rápido que el gremio. También cabía la posibilidad de que contuviera un rasgo único que le sería beneficioso en el futuro, y no quería entregárselo al gremio antes de descubrirlo. Lo siento, señora Ina, creo que lo guardaré por ahora. Van recogió el núcleo y lo guardó en su inventario a través de la cartera. Al verlo guardarlo, Ina frunció el ceño levemente. No le veía ningún beneficio conservarlo, y ella había intentado intercambiarlo. No podía apegarse al núcleo, así que, tras considerarlo un momento, le intrigaba por qué había decidido conservarlo. Al notar su expresión, Van sonrió antes de decir, me parece genial tener un núcleo que no se pueda identificar normalmente. Crea un poco de misterio y puedo usarlo como amuleto de buena suerte en el futuro. Teniendo en cuenta la extraña naturaleza y personalidad peculiar de Van, decidió que era muy típico de él mantener un núcleo mágico por tales razones. Los dos concluyeron la transacción y comenzaron a separarse. Antes de irse, Van se giró hacia Ina y le dedicó la mayor sonrisa posible mientras se despedía con la mano. Al ver la sonrisa bobalicona del chico de aspecto inocente, Ina no pudo evitar corresponderle el gesto. Cualquiera que se fijara bien, vería un ligero rubor en sus orejas. Al salir del gremio, Van sopesó la bolsa de balis en su mano. Había obtenido un total de 43.900 V en un solo día, poco menos del doble de la cantidad de un grupo de 5 aventureros de nivel 1. Si quisiera, podría pasar varias semanas holgazaneando en la posada sin tener que esforzarse mucho. Usando su recién adquirida riqueza, aceleró el paso y se dirigió hacia la anfitriona de la fertilidad. Con cada paso, sentía cómo se aflojaba el sello que contenía a la bestia en su estómago.
Si no lograba saciar su apetito, las consecuencias serían terribles. N/A. Esto es un pequeño delirio del protagonista. Chuni en etapa avanzada. Llegó al pub en un tiempo récord y se tomó un momento para disfrutar del aroma que emanaba del interior. Al cruzar el umbral, lo recibió una voz alegre. «Bienvenidas a la anfitriona de la fertilidad mía», gritó una joven de cabello castaño, ojos marrones y un par de orejas de gato ondeantes. Van reconoció a la chica como Arnya Fromel y se sorprendió un poco por su energía. Tenía la misma altura que él, 150 centímetros, y poseía un porte alegre y vibrante que contrastaba con su apariencia relativamente oscura y sosa. Van notó que su aura era azul cielo con toques azules. Al ver al chico mirándola a través de la puerta, algo pareció encajar en la mente de Arnya. «Oh, ¿no eres tú el chico al que Chloe adoraba? Un momento, te la traigo, Nia». Antes de que pudiera detenerla, Arnya cruzó la habitación a toda velocidad, dejando a un desconcertado Van a su paso. Empezó a resistirse a la idea de irse, pero las protestas del monstruo en su estómago y el aroma de la comida lo mantuvieron firme en el suelo. Unos momentos después, vio a la pelinegra Chloe a lo lejos. Al cruzarse visualmente, ella sonrió con un destello en sus ojos. Van empezó a sentir una sensación de peligro y casi logró convencer a sus pies de que se retiraran del pub. Incluso su estómago parecía estar de acuerdo, pero antes de que pudiera poner en práctica su plan, la ágil Chloe lo había interceptado. «Nia, acabas de llegar, ¿por qué no te quedas un rato?» Sin esperar su respuesta, lo agarró del brazo y lo guió hacia el mismo sitio donde se había sentado antes. Después de sentarlo, tomó el taburete a su izquierda y comenzó a mirarlo a la cara con una sonrisa pícara. Van recordó la primera vez que se topó con un duende y se vio envuelto en una situación de vida o muerte. Sintió que la mirada de Chloe era como la de un depredador observando a su presa. Sintió que, si bajaba la guardia, ella lo devoraría hasta los huesos. Señorita. Solo Chloe está bien, ella lo interrumpió cuando él comenzó a hablar. Tragándose sus palabras, Van continuó. Chloe, ¿no deberías estar trabajando ahora mismo? La miró y vio que su sonrisa se ensanchaba. Ya le pedí a alguien que me cubriera y decidí tomarme mi descanso de empleado. Incluso obtuve permiso de mamá mía Nia. Al mencionar a Mia, Van notó que la mujer le dedicaba una sonrisa divertida desde el otro lado de la barra. Parecía que la situación le parecía entretenida. Van se giró hacia Chloe e intentó pensar qué decir. No sabía si debía intentar hacerle preguntas o si debía inventar una excusa e intentar irse. Ella parecía disfrutar viéndolo luchar por encontrar las palabras y, mientras él estaba distraído, fue acortando la distancia entre sus cuerpos. Al notar que la distancia entre ellos se había acortado sin darse cuenta, Van sacó a relucir un tema rápidamente mientras se acercaba lentamente al borde del taburete. «Chloe, ¿cuál es tu plato favorito del menú?», preguntó casi de golpe. Al ver cómo había reaccionado a su acercamiento, Chloe no pudo evitar reírse entre dientes. Era mucho más inocente de lo que esperaba y su deseo de provocarlo aumentó exponencialmente. «Creo que todo está bien, Nia. Me alegraría que los probaras todos». Continuó acortando la distancia hasta que Van perdió la capacidad de retroceder. Se caería del taburete si intentaba alejarse un poco más. Justo cuando sus cuerpos estaban a punto de tocarse, Mamma Mía lanzó un corcho que impactó a Chloe de lleno en la frente. La joven gata echó la cabeza hacia atrás y empezó a frotarse la zona dolorida donde había impactado el corcho. «Mamá mía Nia. ¡Qué cruel!», miró a Mia con lágrimas en los ojos. «Se acabó el descanso, Chloe. Toma la orden de los chicos antes de que lo asustes y se vaya. Puedes coquetear en tu tiempo libre». Mamá Mía se rió al ver la expresión de resentimiento de Chloe antes de volverse hacia un cliente. Se podía escuchar a Chloe murmurando en voz baja mientras continuaba frotándose la frente. «Egoísta Mía, solo porque no puedes encontrar un hombre». Antes de que pudiera terminar la frase, un rayo de luz marrón atravesó el aire y rozó el flequillo de Chloe. La luz continuó avanzando antes de salir por las puertas y desaparecer en el horizonte. Cualquiera con una excelente visión dinámica habría reconocido el objeto como un corcho de vino que iniciaba su ascenso al cielo. Al girar la cabeza, Chloe vio a Mia, ahora con una mirada feroz, mirándola fijamente. Tras levantarse del taburete, tomó la orden de Van antes de desaparecer rápidamente en la cocina. Mientras tanto, Van estaba decidido a no enfadar a Mamma Mía. El corcho que había volado cerca de Chloe también estaba a pocos centímetros de su cabeza.
Sentía que era lo suficientemente poderoso como para decapitar a un dragón, y mucho menos a él, con su precario nivel 1, por segunda vez esa tarde, Van sintió que su convicción de fortalecerse mejoraba. Tras una breve espera, Sloe regresó con varios platos. Actúa como una auténtica camarera mientras coloca cada plato en la barra. Mientras Van observaba la comida, no pudo evitar chasquear los labios y tragar saliva. Sin pensarlo dos veces, comenzó a devorar la comida que tenía delante. Cada plato era algo que nunca había probado, y saboreó cada bocado con lágrimas en los ojos. Al ver el fervor con el que Van comía, Sloe intercambió miradas con Mamma Mia, quien la observaba periódicamente. Mia se encogió de hombros como si no supiera qué decir sobre la situación antes de negar con la cabeza con una sonrisa incómoda. Volviéndose hacia Van, Sloe tenía una sonrisa amable en el rostro mientras la curiosidad que sentía por él seguía creciendo. Empezó a preguntarse qué clase de vida llevaba para apreciar tanto la comida. Como huérfana y asesina profesional, había visto a muchos niños sufrir debido a la crueldad de este mundo. Esa fue una de las razones por las que se sintió atraída por Van. Podía intuir por experiencia que había experimentado un sufrimiento inusual. Aunque parecía simple y fácil de leer, había una profunda cautela en todas sus acciones. Era casi como si se protegiera creando una barrera contra el mundo exterior. Ella creía que su tendencia a mirar fijamente a los demás se debía a la confusión interna que experimentaba al intentar juzgar si alguien era confiable o no. Quería saber más sobre él y, si era posible, ayudar a sanar algunas de las heridas de su corazón. Cuando finalmente terminó todos los platos y soltó un suspiro de felicidad antes de tomar un trago de sidra de manzana, Sloe finalmente cedió a su curiosidad. Van, ¿te gustaría tener una cita? PFFFFFTTTTT. Van casi se atraganta con su bebida al oír sus palabras. La miró y vio que una seriedad había reemplazado su expresión habitual. Aunque sus acciones lo presionaban mucho, su aura le indicaba que no le guardaba rencor. Tras pensarlo unos segundos, finalmente decidió asentir. Claro, Sloe. Me encantaría. Al terminar sus palabras, se sorprendió de lo grande que se había vuelto su sonrisa. Por alguna razón, sintió que esa sonrisa contenía algo muy importante que había perdido hacía mucho tiempo. Tras hacer los arreglos y confirmar la hora y el lugar, Van dejó a la anfitriona de la fertilidad. No recordaba cómo regresó a la posada, pero subió las escaleras bajo la mirada curiosa de madre e hija antes de llegar finalmente a su habitación y desplomarse en la cama. Lo último que recordó antes de quedarse dormido fue el sonido de varias notificaciones que habían estado sonando constantemente desde que aceptó la cita. /Sloe Lolo. Afecto más 3. /Sloe Lolo. Intriga más 10. /Sloe Lolo. Afecto más 1. 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 Ver afecto. Sloe Lolo afecto. 73 cariño, intriga. 85 deseo de proteger título. Cita. Chapter 28. Van no pudo dormir bien esa noche. No dejaba de preocuparse por el día siguiente y temía la salida del sol. Se despertaba periódicamente durante la noche antes de pasar unos minutos intentando conciliar el sueño. En un momento dado, empezó a soñar. Atado a una mesa en una habitación estéril, Van era incapaz de moverse. No es que no quisiera, pero el aparato que le habían fijado se lo impedía. Sus ojos estaban abiertos a la fuerza por unas púas de goma que le impedían parpadear. Lo único que podía hacer era contemplar la luz brillante y cegadora que lo iluminaba desde arriba. Podía oír el movimiento de criaturas invisibles en la oscuridad que le pinchaban y le pinchaban el cuerpo con diversas herramientas, cada una más terrible que la anterior. Lo peor era el terrible dolor que emitían las bandas en sus brazos y piernas. Aunque había perdido la sensibilidad al aplicárselas por primera vez, con el tiempo el entumecimiento dio paso a una sensación muy dolorosa. Empezó a preocuparse de perder la función de las extremidades si no le quitaban las bandas. Desde las sombras, oyó sonidos apagados, como palabras, una de las criaturas rió. Van pudo ver una gran sierra salir de la oscuridad. Van se despertó empapado en sudor frío, jadeando. Sintió entumecimiento en brazos y piernas y empezó a entrar en pánico antes de confirmar su presencia. Solo fue un sueño, suspiró mientras se recostaba en su cama, ahora húmeda. Desde la ventana, rayos de luz comenzaban a filtrarse por las persianas de madera, lo que hizo que Van desistiera de intentar volver a dormir. Al escapar de la cama, se esforzó por limpiarse y prepararse para la cita.
No había tenido la oportunidad de bañarse desde que entró en la ciudad, salvo cuando los médicos lo limpiaron durante su tratamiento. Aunque no le importó demasiado, a juzgar por la reacción de la gente cuando caminaba, probablemente apestaba bastante. Pensando en esto, recordó cómo Chloe intentaba pegarse a él constantemente y empezó a preguntarse si le pasaba algo en la nariz. Después de vestirse, se dio cuenta de que aún faltaban 2 horas para la cita. No sabía muy bien cómo pasar el tiempo, y recordó que en el manga uno de los personajes siempre llegaba muy temprano. Pensando que probablemente era lo más apropiado, se preparó para salir de la posada y dirigirse al punto de encuentro. Habían decidido reunirse fuera de la Torre de Babel antes de recorrer las tiendas del interior. Van pensó que, aunque llegara temprano, aprovecharía el tiempo extra para desayunar y relajarse en un banco hasta que llegara Chloe. Así tendría tiempo para revisar su sistema y decidir qué necesitaba preparar para los próximos meses. Aún tenía tiempo de sobra para completar su misión, pero no se conformaba con matar a kobolds, goblins y lagartos sin parar. Su objetivo era avanzar hasta la zona segura del piso 18, Riviera, con sus propias fuerzas. Al salir de las escaleras que conducían a la recepción/comedor, Van se encontró con la pequeña gata, Tina. A diferencia del aura morada oscura que tenía antes, ahora se había transformado en una combinación de amarillos y verdes. Cuando Van entró en la habitación, ella se acercó a él con expresión preocupada. Señor, no sé qué ha pasado, pero debería intentar animarse. Es triste verlo andar con esa cara tan triste. Lo miró con sus grandes ojos dorados, vueltos hacia arriba, y el ceño ligeramente fruncido. Al oír lo que dijo, Van se llevó la mano a la cara y sintió que sus músculos estaban tensos. Sin darse cuenta, su rostro mostraba una expresión sombría que preocupó a la joven. Van relajó la expresión e intentó sonreírle. «Pensé que me tenías miedo», preguntó, al notar que ella no se retraía como en sus encuentros anteriores. Lo miró como si no entendiera lo que decía. «No tengo miedo, Nia. Solo escuchaba a mi mamá. La forma en que me mirabas las orejas y la cola me daba mucho miedo, Nia», exclamó en voz alta, lo que hizo que su madre investigara desde la trastienda. Al ver que su hija interactuaba con Van, soltó una risita antes de volver a sus tareas. Van notó sus acciones y se sintió muy incómodo. Lo siento, es que nunca había visto a una persona gato y me dejé llevar. No pretendía asustarte ni nada. Se giró hacia Tina e hizo una reverencia mientras se disculpaba. La joven empezó a patalear mientras regañaba. «Caray. Necesitas más agallas, Nia. A las chicas no les gustas si siempre te ves tan triste, Nia, sabes». Tras su comentario, se sonrojó un poco antes de salir corriendo por la misma puerta por la que acababa de salir su madre. Van la observó con confusión mientras se alejaba antes de salir de la posada. Se tomó su tiempo y llegó a la Plaza Babel tras caminar 50 minutos. Vio que uno de los varios relojes indicaba que aún faltaba más de 1 hora para la llegada de Chloe, así que compró un kebab en un puesto cercano. Solo había visto kebabs en mangas, así que sentía mucha curiosidad por el plato. Se metió la brocheta de cordero en la boca y dejó que el picante jugo le impregnara la lengua antes de tragarla. Como era de esperar, estaba deliciosa. Al igual que toda la comida que había probado desde que llegó a este mundo y dejó el bosque, a Van le encantó el sabor. Empezó a considerar comprar un manual de cocina a través del sistema y aprender a replicar los platos para poder comerlos cuando quisiera. Felicitando al vendedor, Van compró una brocheta extra y dejó una generosa propina antes de dirigirse al punto de encuentro. Al acercarse, pudo ver la esbelta figura de Chloe a lo lejos. Van se detuvo, miró la hora y notó que aún faltaban 53 minutos para su encuentro. Se acercó y llamó la atención de Chloe al acercarse. Ella sonrió y empezó a caminar en su dirección. Una vez cerca, evaluó su apariencia antes de hablar. Como era de esperar, todavía llevabas ese atuendo oscuro, Nia. Van echó un vistazo a su atuendo antes de observar la apariencia de Chloe. Casi para contrastar con el color mate de su ropa, llevaba un peachy beige con una camiseta interior azul marino que realzaba su cabello y hacía que el vestido resaltara. Alrededor del cuello llevaba una gargantilla bordada verde lima, y completó el conjunto con medias blancas y botas altas grises. Lo siento, no tenía nada más que ponerme. No tengo mucha ropa y esta es la más útil de las que tengo. Por cierto, ¿por qué estás aquí tan temprano? Chole escuchó la primera parte de su explicación mientras asentía. Al oír la segunda, sonrió y miró a Van directamente a los ojos.
Ya pensé que alguien llegaría muy temprano y decidí sorprenderte. Bueno, ¿funcionó, Nia? Van asintió mientras comenzaba a comer el kebab que sostenía. Al ver su respuesta brusca y que había decidido seguir comiendo, Sloe sintió un ligero tic en las orejas. Acortó la distancia y se abrazó al desprevenido Van. Nia, ¿qué es eso? Quiero un mordisco, dámelo. Van se estremeció ante el contacto inesperado. Bajó la mirada hacia el brazo que Sloe acariciaba con el hocico y se maravilló de la suave sensación que lo apretaba. Aturdido, al oírla pedir el kebab, se lo ofreció sin pensarlo. Mascaró, es muy picante, Nia. Al ver a Sloe devorar el kebab, Van se sintió arrancado de la sensación mística que le oprimía el brazo izquierdo. Miró fijamente el pincho, ahora vacío, y sintió que se le humedecían los ojos. Antes de que pudiera quejarse, Sloe le soltó el brazo y empezó a jalarle la mano hacia la entrada de Babel. No te preocupes, Nia. Podemos comprar más comida mientras compramos. Incluso te invito si quieres. Asintiendo en respuesta, Van se dejó arrastrar a la torre. Al entrar, miró hacia la entrada de la mazmorra y empezó a pensar en qué haría la próxima vez. Aún necesitaba ganar dinero para sus gastos y también acumular para su misión. Bueno, primero lo primero. Tenemos que comprar ropa, Nia. La ropa no siempre tiene que ser práctica, como si esperaras una pelea, ¿sabes? Usar ropa cómoda es una de las cosas que puede traer felicidad a la gente. Al oírla mencionar la frase felicidad, Van dejó de pensar en la mazmorra. ¿Quieres decir que usar ropa puede hacer feliz a la gente? Al ver que por fin había captado su atención, Sloe sonrió radiante. Sí, claro. ¿No prefieres usar ropa nueva y limpia en lugar de ropa sucia y sudada? Además, no es solo usar ropa lo que hace feliz a la gente. ¿Qué quieres decir? Preguntó. Bueno, ¿cómo te sentiste al verme vestida? Sloe lo miró fijamente a los ojos mientras le hacía la pregunta y le tomó la mano entre las suyas. Van recordó cuando vio a Sloe cerca del punto de encuentro. Lo primero que recordó al ver su silueta fue su sonrisa. Parecía feliz de verlo, y su atuendo resaltaba sus expresiones aún más de lo normal. La ropa parecía realzar la atmósfera que emanaba de su cuerpo y atraía la atención hacia todas sus acciones. Pensé que te quedaba bien. Encajaba mucho mejor con tu personalidad que la ropa que llevabas en el bar. Van intentó resumir sus sentimientos mientras observaba las dos manos que sostenían las suyas. ¿Cierto? Es ese tipo de sentimiento. La ropa no solo cambia cómo ves a los demás, sino también cómo te ves a ti mismo. Al vestirte bien, puedes atraer a quienes te rodean e incluso impresionar a quienes interactúas, Nia. Van asintió al escuchar sus palabras. Recordó cómo todos lo miraban raro mientras caminaba por la ciudad, y cómo destacaba entre la multitud por su apariencia desentonada. Incluso quienes parecían no importarle su presencia mostraban expresiones de confusión al verlo por primera vez, excepto una persona. Miró a la chica que jugueteaba con sus dedos mientras una emoción desconocida le cosquilleaba el corazón. Sin pensarlo, preguntó, ¿por qué no me miras como todos los demás? Al oír su pregunta, dejó de juguetear con sus dedos y lo miró directamente a los ojos. Tras unos segundos, esbozó una sonrisa amable que pareció conectar con algo en la mente de Van. Es porque puedo ver al chico escondido bajo la apariencia. Puedo ver que estás sufriendo un dolor que crees que nadie más puede entender. Van empezó a tensarse e hizo un esfuerzo por soltarse. Aunque no la apretaba con fuerza, notó que Sloe le sujetaba la mano con tanta firmeza que no le permitía soltarse sin forzarlo. No puedo entender tu dolor, Van, pero quiero que sepas que hay personas en el mundo que pueden empatizar con lo que estás pasando. Recuerda que nunca estarás solo mientras estés dispuesto a aceptar la mano que te tienden. Y tal vez, algún día, cuando el dolor empiece a desaparecer, podrás ofrecer tu propia mano a alguien que la necesite. Sloe lo miró fijamente a los ojos mientras hablaba. Van sintió que su cuerpo temblaba y desistió de soltarla. Repetía sus palabras, queriendo creerlas, pero algo en su interior aún se resistía. Mientras aún reflexionaba sobre las palabras, sintió un suave tirón que lo atraía hacia adelante. Levantó la vista y vio que Sloe seguía mirándolo con su expresión amable mientras lo guiaba hacia las profundidades de la torre, ignorando por completo las miradas de la multitud a su alrededor. Vamos a comprarte ropa nueva, Van. Seguro que te sorprenderá lo mucho que una apariencia renovada puede cambiar tu estado de ánimo. Van asintió y no se resistió a su guía.
Mientras ella lo arrastraba hacia su destino, usó su mano libre para enjugarse las lágrimas que habían brotado sin que se diera cuenta. Chapter 29. Van seguía pensando mientras Chloe lo arrastraba al distrito comercial de la torre. Fiel a su palabra, su primera parada fue una pequeña cafetería que servía café y repostería. A Van no le gustaba el sabor del café, pero después de que Chloe le mostrara cómo añadir crema y azúcar, empezó a disfrutarlo. Mientras él comenzaba a disfrutar del café, Chloe comenzó a hacer un gesto hacia su boca sosteniendo una pequeña galleta con forma de pez en su mano. Van miró la galleta mientras Chloe observaba su expresión con una sonrisa pícara. Después de unos segundos, le permitió que se la llevara a la boca. Era una mezcla entre dulce y salado, y tenía una textura crujiente. Estaba buena. Chloe se rió mientras lo veía saborear la galleta. ¿Te gusta mucho la comida, verdad? Deberías probar a mojar la galleta en café. Le dio otra galleta y esperó a que la probara. Siguiendo sus instrucciones, Van remojó la galleta en el café antes de llevársela a la boca. Se sorprendió, pues la combinación de ambos sabores se complementaba a la perfección. Al ver su reacción, Chloe esbozó otra sonrisa amable. Verás, aunque algo sea bueno por sí solo, no significa que no pueda mejorar al combinarse con algo más. A veces, la combinación de dos cosas individuales puede sacar lo mejor de ambas. Van asintió y siguió mojando galletas en su café. Tras probar algunas más, coincidió con la expresión de Chloe. Al ver que ella seguía mirándolo, Van dudó antes de ofrecerle una galleta. Se sonrojó por la incomodidad del acto mientras trataba de imitar sus acciones anteriores. Hombre. Antes de que su mano pudiera acercarse, Chloe se inclinó y se llevó la galleta a la boca lentamente. Le guiñó un ojo antes de comérsela con un sorbo de café. Van la miró fijamente, con la mano aún extendida, mientras la veía tragarse la galleta. Al ver su expresión, Chloe soltó una risita mientras se tapaba la boca y decía, «Gracias, Van, estuvo muy rica Nia». Tras salir del café, Chloe volvió a tomar la mano de Van y lo condujo hacia una tienda de ropa masculina que vendía tanto ropa de aventurero como ropa informal. Aunque al principio Van se sintió atraído por la sección de aventureros, Chloe lo arrastró hacia la de ropa informal y comenzó a colocarle varias camisas sobre el pecho. Tienes el pelo muy oscuro, pero tus ojos son de un profundo color aguamarina, a ver, quizás melocotón. No, demasiado suave, ¿qué tal un bonito verde neutro que complemente tus ojos Nia? Continuó sosteniendo las dos camisas de manga larga con cuello abierto junto a Van, esperando su decisión. Van terminó eligiendo la verde, ya que, según ella, le quedaba bien a los ojos. Asintiendo, tomó ambas camisas y las colgó en un perchero junto al probador. Continuó eligiendo otras prendas mientras le pedía su opinión. Siempre que él elegía una, ella lo miraba a los ojos antes de guardar una prenda o quedarse con las dos. Van no entendía por qué se molestaba en pedirle su opinión cuando parecía que ella era quien tomaba la decisión final. Tras seleccionar 7 camisas, 3 pantalones, un pantalón largo y un pantalón corto con muchos bolsillos, obligó a Van a entrar al probador. Le dijo que no podía salir hasta que se hubiera probado toda la ropa y se hubiera mirado en el espejo. Solo cuando estuviera satisfecho con su aspecto lo dejaría salir. Una vez en el probador, Van miró con impotencia la pila de ropa. No sabía nada de ropa ni de cómo elegir entre las diferentes opciones. Negó con la cabeza antes de coger la primera camisa que había elegido al entrar en la tienda. Tras quitarse la túnica de seda de sombra, Van se puso la camisa holgada y se miró en el espejo por primera vez. La primera impresión de Van fue de asombro. No por la camisa, sino al ver su cuerpo reflejado en la superficie plateada. No era la primera vez que veía su reflejo, pues se había mirado en espejos de mayor calidad en su vida anterior, pero sí era la primera vez que se inspeccionaba tras llegar a este mundo. Lentamente, se acercó a la superficie del espejo, como para confirmar que la persona reflejada era él mismo. Ya no era el chico demacrado y sin extremidades, de piel semitransparente y brillante. En su lugar, veía a un joven de piel sana y complexión atlética. Donde había faltado en su vida anterior, ahora había una mata de cabello castaño oscuro, desordenada en la coronilla. A través del flequillo caído, podía ver un par de ojos color aguamarina que lo miraban fijamente. A diferencia de la imagen sin vida que veía en sus recuerdos, sus ojos ahora eran cristalinos. Aunque no eran muy vivos, podía ver una esperanza y una determinación perdidas en sus pupilas oscuras. Tras observarlas durante un tiempo indeterminado, incluso pudo ver la ilusión de un guerrero feroz contenida en lo más profundo de su ser.
Este soy yo. El cuerpo que obtuve al renacer en este mundo, fruto de todo mi entrenamiento y esfuerzo. No soy el niño que murió impotente en el laboratorio, rodeado de gente que me veía como una mercancía. He trascendido esa vida, e incluso el mundo mismo. En respuesta a su monólogo interior, Sis habló en su mente. Así es, Van. Ya no estás atado a ese trágico destino. Puedes moverte libremente y vivir como quieras. Mientras no te rindas, nada podrá impedirte seguir el sendero. Asintiendo con la cabeza, Van miró una vez más a los ojos de su reflejo, y sonrió. Después de unos minutos, Van salió del probador. Sloe se levantó del banco donde lo había estado esperando y lo inspeccionó antes de saludarlo con un gesto de aprecio. Dicen que la ropa hace al hombre, y estoy totalmente de acuerdo, Nia. En comparación con su anterior look de negro sobre negro, Van ahora vestía una camisa gris holgada con cuello y 4 botones, 2 de los cuales había dejado desabrochados. En lugar de sus pantalones desgastados y manchados, llevaba unos pantalones negros impecables con un ligero bordado en la costura exterior. Ahora, gracias a su figura atlética y su atractivo físico, Van destacaba por una razón completamente distinta. Especialmente sus ojos color aguamarina, que ahora tenían un ligero destello de confianza. Van sonrió a la radiante chica que tenía delante. Gracias, Sloe. Parece que la ropa realmente puede cambiar cómo se siente la gente. La sonrisa, ya de por sí excesiva, se agrandó al saltar hacia adelante y agarrarlo del brazo. Nia, jajaja, ¿verdad? ¿Verdad? Sabía que lo entenderías, Nia. Esta vez, Van no se quedó paralizado cuando Chloe lo agarró del brazo. En cambio, la miró antes de tomar toda la ropa y guiarla hacia la caja. En respuesta, ella simplemente siguió sonriendo y dejó que Van la guiara. Aunque Chloe se había ofrecido a pagar la ropa, ya que fue idea suya, Van se negó diciendo, puede que haya sido tu idea, pero fue mi decisión comprar esta ropa. En todo caso, te debo algo por haberme traído aquí hoy. Siento que he obtenido algo que perdí hace mucho tiempo. Al oír sus palabras, se aferró suavemente a su brazo en respuesta, mientras la cajera los miraba con incredulidad. ¿Qué intentan hacer estos dos idiotas en mi tienda? ¿No se dan cuenta de que están incomodando a los demás clientes? Continuó cobrando la ropa para apresurar su partida. Van salió de la tienda de ropa con Chloe del brazo izquierdo y una bolsa grande de ropa en el derecho. Chloe lo miró y preguntó, ¿a dónde vamos ahora? En respuesta, Van la miró al sentir una picazón en la frente. Creo que necesito un corte de pelo. Sonrió mientras Chloe se echaba a reír. Chloe guió a Van con sus palabras, dejándolo seguir adelante. Encontraron un salón y Chloe le entregó una larga lista de requisitos a la estilista antes de permitir que la nerviosa mujer le cortara el pelo. Al final de la sesión, la mata de pelo de Van había sido recortada y peinada en lo que Chloe llamó un estilo libre y salvaje. Van notó que Chloe estaba inquieta mientras la estilista le daba los toques finales. Pudo ver la mirada depredadora que notó en su primer encuentro, pero esta vez no sintió escalofríos. En cambio, simplemente le sonrió, lo que provocó que sus orejas se contrajeran violentamente. Cuando Van finalmente se levantó de la silla, Chloe pagó inmediatamente a la estilista y le dio una propina generosa. Siguieron paseando juntos el resto del día, visitando varias tiendas y comprando todo lo que les interesaba. Al final, Van empezaba a quedarse sin dinero, pero no le importó, pues el día se había convertido rápidamente en una de las experiencias más memorables de sus vidas. Sentía que, mientras pudiera contener esos sentimientos, podría dejar atrás todos los recuerdos dolorosos. Mientras seguían paseando por la torre, Van miraba de vez en cuando a Chloe. Cada vez que ella notaba su mirada, le devolvía una simple sonrisa. Esto ocurrió varias veces antes de llegar al destino final de su cita. Para entonces, el sol comenzaba a ponerse y se encontraban en un mirador desde el que se podía ver toda la zona oeste de la ciudad. Se turnaron para señalar los distintos lugares que reconocían y charlaron mientras veían cómo el sol se ponía en el horizonte. Al desvanecerse el último rayo de luz, Van miró directamente a Chloe. Sentía que tenía tantas cosas que decirle, pero no encontraba la manera de expresar sus emociones. Solo sabía que tenía una deuda de gratitud con ella que no estaba seguro de poder pagar. Chloe le devolvió la mirada con la misma sonrisa amable que lo ayudó a romper el caparazón que lo había estado conteniendo desde su vida anterior. Al ver esa sonrisa, Van sintió que podría luchar contra el mundo entero si éste permitiera que persistiera un instante más. Armándose de valor, tragó saliva con dificultad antes de hablar. Chloe, yo.
Antes de que pudiera continuar, Sloe le agarró la cabeza y la atrajo hacia su pecho. Lo acunó suavemente mientras le acariciaba la cabeza. Van no podía pensar mientras aceptaba su abrazo. Después de varios minutos, ella le levantó la cara antes de besarlo en la frente, mostrándole esa misma sonrisa amable. Aún te queda mucho por descubrir sobre ti mismo antes de decir esas palabras. Todas las emociones que sientes ahora necesitan tiempo para ser comprendidas adecuadamente. Por ahora, concéntrate en descubrir a dónde quieres llegar en tu vida. Cuando lo descubras y te sientas lo suficientemente fuerte como para compartir la carga de los demás, si tus sentimientos no cambian, puedes intentar invitarme a salir de nuevo, aunque no te prometo que aceptaré cuando llegue el momento. Nia. Le dio un último beso en la frente, se dio la vuelta y se alejó en la noche. Van continuó observando su figura que se alejaba mientras una multitud de pensamientos cruzaban por su mente. Pensó en sus palabras de despedida mientras una determinación comenzaba a llenar el vacío causado por su partida. Apretó los puños y miró hacia la luna que comenzaba a ocupar su lugar en el cielo. Inspirado por su presencia, extendió la mano derecha y la aferró, como si con solo extenderla un poco más pudiera arrebatársela del abrazo celestial. Debo volverme más fuerte que cualquier cosa. Tomaré mi destino con esta mano extendida y abatiré a cualquiera que amenace mi forma de vida, y la vida de quienes amo. Una brisa fresca sopló por el cielo, pasando por el lugar donde el joven se encontraba anteriormente. Tras su declaración, siguió el camino que Sloe dejó y continuó descendiendo hacia la mazmorra que le serviría de campo de pruebas. Chapter 30. Van atravesó el primer piso de la mazmorra y bajó las escaleras hasta la entrada del quinto piso. Como pudo superar los esfuerzos de un grupo de aventureros de nivel 1, decidió que los primeros 4 pisos ya no eran suficientes para perfeccionar sus habilidades. Al entrar al quinto piso, lo primero que notó fue el cambio en la distribución de la mazmorra. Las paredes se habían vuelto de un verde claro, y había un mosaico turbio de tonos marrones en el suelo. La fosforescencia que emanaba de las paredes había cambiado del suave azul de los pisos anteriores a un verde luminoso. Avanzando por el camino, Van se topó con su primer grupo de monstruos del quinto piso. A unos 13 metros de distancia, había 3 lanzadores de ranas. Cada uno medía unos 120 centímetros de altura y poseía un singular ojo grande. Su nombre provenía de cómo atacaban a sus enemigos disparando su lengua con la fuerza suficiente para destrozar piedras. Para quienes tenían la mala suerte de recibir un impacto directo, las fracturas de huesos solían considerarse lesiones leves. Van respiró hondo antes de activar voluntad del emperador y desenvainar su espada. Aceleró el paso a medida que acortaba la distancia con los 3 monstruos. Temblando tras ser rodeados por el dominio de Van, los 3 cazadores de ranas intentaron abrirse paso con el humano que se acercaba. El más cercano a Van intentó lanzar su lengua para detener su avance. Van recompensó sus esfuerzos cortándole la lengua antes de aprovechar el impulso de su carga para avanzar y dividir en 2 a la rana, que ahora gemía. Los 2 restantes intentaron ayudar a su aliado atacando desde los flancos de Van, pero este logró esquivar ambos ataques sorpresa esquivando rápidamente sus trayectorias. En menos de lo que tardaron en retraer las lenguas, vieron al humano acercarse con un arco mortal trazando su imponente figura. Van exhaló. Había logrado matar a los 3 cazadores de ranas sin siquiera respirar. En total, pasaron menos de 6 segundos entre que desenvainó su espada y los monstruos se convirtieron en polvo. Van empezó a comprender un poco los principios de voluntad del emperador. Aunque no parecía aumentar sus estadísticas numéricas, sin duda mejoraba su velocidad, fuerza y percepción a niveles monstruosos mientras estaba activo. Había una clara diferencia entre sus capacidades con y sin la habilidad, aunque no se reflejaba en los parámetros del sistema. También era importante destacar que, aunque sus estadísticas no habían aumentado desde su última incursión en la mazmorra, el radio de su dominio había crecido de unos 21 metros a 37 metros. Esto parecía estar directamente relacionado con la fuerza de su convicción y su deseo de hacerse más fuerte. Tras eliminar a más de 40 lanzadores de ranas, Van llegó al siguiente piso y avanzó de inmediato. Había estado usando voluntad del emperador de forma intermitente en lugar de mantenerla activa constantemente. Aunque sabía que probablemente afectaba su crecimiento, Van quería aumentar el ritmo hasta alcanzar un piso donde pudiera poner a prueba sus habilidades. Aprovechó el tiempo entre activaciones para recuperar el maná consumido durante el uso de las habilidades. Al entrar en el 6º piso, Van continuó aniquilando a todos los tiradores de ranas que se cruzó en su camino.
Aunque logró mejorar su juego de pies esquivando las lenguas, terminó cambiando la espada por el arco para ser más eficiente al despejar el suelo. Los grandes ojos de las ranas eran el blanco perfecto para perfeccionar sus habilidades con el arco, y pudo adquirir experiencia prediciendo la trayectoria de los movimientos gracias a la sinergia entre maestría del arco y voluntad del emperador. Tras una hora en la cancha, Van empezó a bajar el ritmo. No se había topado con ningún cazador de ranas en los últimos 10 minutos y la fosforescencia del área circundante se había oscurecido progresivamente. Cediendo a sus instintos, Van explotó su dominio al máximo. Pudo detectar movimiento proveniente de la oscuridad en su punto ciego. Se giró hacia la fuente y preparó su arco para interceptar a la criatura que se acercaba. De la oscuridad surgieron dos torpes sombras de guerra con dos pares de garras afiladas como cuchillas. Parecían una efigie humana, con todos los rasgos básicos de un humano sin ninguna característica definitoria. Se movieron torpemente como marionetas antes de detenerse justo fuera del alcance efectivo del dominio de Van. Cuando una de las criaturas levantó la mano para examinar la diferencia de presión, Van disparó una flecha directamente al ojo blanco de su cara. ¡Bum! Una explosión desintegró a la sombra desprevenida y arrojó a su compañera contra la pared, volviéndose semitransparente y parpadeando violentamente. Antes de que pudiera recuperarse, Van usó su espada para clavarle la cabeza en la pared, convirtiéndola en polvo. Resopló mientras recogía los dos núcleos antes de notar un brillo en la oscuridad cercana. Van se acercó a investigar el objeto y encontró lo que parecía ser la garra de una de las sombras de guerra incrustada en el suelo. Reconociendo que probablemente era un objeto abandonado, lo recogió y comprobó su filo antes de guardarlo en su inventario. Las sombras de guerra deberían ser los monstruos individuales más fuertes entre el quinto y séptimo piso. Dado lo lentas que eran sus velocidades de reacción, probablemente no sean rival para mí en grupos menores de 5. Continuando su camino, Van acabó con otros 22 tiradores de ranas y 5 sombras de guerra, lo que eleva su total a 99 y 7, respectivamente. N/A. Mató ranas en el sexto piso antes de encontrarse con las dos primeras sombras. Los 22 mencionados murieron después del enfrentamiento. Finalmente, al llegar a la escalera, Van decidió descansar. Para entonces, el sistema marcaba las 22:40 y necesitaba decidir si dormiría dentro de la mazmorra o se dirigiría a la entrada. Tras reflexionar unos minutos, decidió ver si podía dormir manteniendo su dominio. Le dijo a Sis que lo despertara si el dominio se desactivaba o si aparecía un enemigo, ya que ella podía percibir el mundo a través de sus sentidos incluso cuando estaba inconsciente. Aunque le resultaba relativamente fácil conciliar el sueño, Sis lo despertaba aproximadamente cada 2 horas, ya que el dominio se volvía inactivo. Decidió que 2 horas era probablemente su límite actual para mantener la habilidad sin concentración y decidió intentar aumentar la duración en el futuro. Tras pasar por el proceso de dormir y despertar 4 veces, Van continuó su descenso a la mazmorra. Este sería el último día completo que podría pasar dentro antes de tener que irse. El pase que había recibido al entrar a la ciudad estaba a punto de caducar, y necesitaba pagarle a Milán en la posada para poder seguir usando la habitación que había alquilado. Ya empezaba a extrañar el sabor de los platos de la anfitriona de la fertilidad, a pesar de que hacía menos de 2 días que no comía allí. Antes de llegar al séptimo piso, Van decidió comprar una armadura ligera en la tienda. Sabía que habría una gran variedad de monstruos en el séptimo piso, lo que normalmente requería un grupo de aventureros para enfrentarse a ellos. Si se confiaba demasiado en sus habilidades, probablemente pagaría las consecuencias. Revisando el compendio de monstruos que había comprado antes de entrar, notó los rasgos y características únicos de los monstruos que se avecinaban. Las hormigas asesinas poseían exoesqueletos resistentes que podían resistir cuchillas y eran propensas a pedir ayuda cuando resultaban heridas. Las polillas púrpuras eran relativamente débiles, pero emitían un polvo venenoso de sus alas que podía causar parálisis y hemorragia interna si se ingería. Por último, tuvo que enfrentarse a la hiperagilidad y el gran poder de penetración de los conejos aguja. Según el libro, les gustaba acosar a sus oponentes y convertirlos en un alfiletero antes de devorar los restos sangrientos. Para contrarrestar a cada uno de los monstruos, Van compró una máscara de plaga, E40 OP, un manto anulador, C280 OP, un puñal de mitril, B500 OP y un par de guanteletes de acero de Damasco, C380 OP.
La máscara le impediría inhalar el polvo venenoso, mientras que el manto le permitiría resistir los efectos si, de todas formas, se envenenaba. Los guanteletes y el puñal se compraron específicamente para contrarrestar el exoesqueleto de las hormigas y la agilidad de los conejos. Como no confiaba en alcanzar objetivos tan pequeños con una espada de 130 centímetros, optó por un arma más pequeña con gran poder de penetración. Satisfecho con sus preparativos, Van decidió hacer una última cosa antes de seguir adelante. Compró un espejo de pie. Y Tresop en la tienda y lo usó para revisar su apariencia. Casi parecía un villano con la nariz aguileña y la capucha, pero también le pareció genial dejar la máscara colgando libremente alrededor de su cuello. Con una leve sonrisa, guardó el espejo antes de dirigirse al pasillo contiguo que conducía al séptimo piso. La distribución del séptimo piso era similar a la del sexto y quinto, salvo que la altura del techo había empezado a aumentar notablemente. La mazmorra también parecía generar grupos más grandes de monstruos, pero Van pudo avanzar con fluidez contra todos excepto los conejos aguja. Tuvo dificultades para apuñalar sus pequeños cuerpos, e incluso cambió a su espada por un momento para ver si podía aprovechar el mayor alcance. Tras fracasar en el intento, recordó la función opresiva de su dominio y logró aturdir temporalmente a algunos conejos antes de que rebotaran contra la pared y siguieran abalanzándose contra él. Esto dio lugar a la divertidísima imagen de conejos estrellándose de cabeza contra las paredes, incluso con los cuernos clavados en ocasiones, convirtiéndolos en presa fácil del puñal de Van. Tras luchar en el séptimo piso durante 4 o 5 horas, finalmente logró llegar a las escaleras. Aunque se había acostumbrado a sus patrones de ataque, aún le costaba bastante cuando grupos más grandes de monstruos intentaban acorralarlo. Incluso tuvo que ingerir una semilla de Senzu tras no poder evadir un ataque y ser atravesado por un conejo aguja en la caja torácica. El impacto no solo le rompió varias costillas, sino que también le destrozó un pulmón. Apenas logró quitarse la máscara antes de devorar con avidez la semilla que le salvó la vida. Tras escapar por los pelos, Van sintió un notable aumento en la fuerza de su dominio y se desató hasta masacrar a más de 50 conejos antes de agotar sus fuerzas y tener que tomar un descanso. Durante este tiempo, finalmente pudo usar su sigilo al camuflarse entre las sombras de una roca cercana que sobresalía de las paredes de la caverna. Dentro de la escalera, Van miró la hora y notó que ya eran más de las 2 de la tarde, así que decidió que era hora de salir de la mazmorra para evitar problemas. Subió las escaleras a paso firme, lo que le permitiría llegar a la entrada en media hora. Tras pasar por las entradas del sexto y quinto piso, Van se acercaba rápidamente al cuarto. Más adelante, en el camino, vio a un pequeño grupo de aventureros descansando en la zona de conexión. Al principio, Van no les prestó atención y continuó subiendo, ya que no parecían reaccionar mucho a su presencia, pero al ver una figura familiar, empezó a reducir la velocidad hasta detenerse. Van pudo ver entre la figura de los 3 hombres a una niña pequeña acurrucada en el suelo. Tenía el rostro magullado, y se había encogido en posición fetal para protegerse del ataque del hombre más grande del grupo. Como si percibiera su mirada, entreabrió el único ojo que no se había cerrado por la hinchazón y lo miró directamente con su iris castaño. Aunque no dijo nada, él pudo ver la desesperación en su mirada mientras le imploraba con la mirada. Reconoció a la chica como la compañera que lealmente siguió a Bella la mazmorra. Era Liliruca Arde, una chica con un pasado similar al suyo. Tras la pérdida de sus padres, fue explotada por quienes la rodeaban hasta el punto de que empezó a desconfiar de todos, incluso de quienes realmente la apreciaban. Sin que él lo pidiera, la voluntad del emperador se activó cuando Van se acercó a los hombres. Una sensación de frío comenzó a extenderse por su mente y todos los pensamientos se desvanecieron. Los hombres se estremecieron al verse envueltos en el dominio. Al mirar hacia Van, el más pequeño del grupo comenzó a moverse para interceptarlos. Tranquilo, esto es asunto privado de la familia. No te metas en lo que no te incumbe, muchacho. El hombre usó un tono agresivo, pero había un dejo de miedo oculto en sus palabras. Ignorando las palabras del hombre, Van sacó su espada,